Bien, hermanos, ya estamos listos. Vamos a arrancar un discipulado más de... Está la iglesia de Efesios 4:23 y algunas personas que obviamente nos siguen a través de la distancia, en el caso de Elsa, Maribella, que están fuera del país. Todos los demás, pues estamos en diferentes puntos. Algunos estamos en San José, otros en Cartago, otros en Atenas. Bueno, Coronado, repartiditos, Tres Ríos, por ahí andamos, San Francisco de Dos Ríos también. Ok, bueno, entonces, darle gracias a Dios siempre por este tipo de oportunidades, tiempos que se nos presentan y obviamente conocedores ya nosotros de la importancia de aprovechar todas las oportunidades que se nos presenten, pues aquí estamos, ¿no? Así es que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este espacio, por este tiempo, ¿no? Regálanos, Marquitos, una oración ahí para arrancar, ¿no? No sé qué sentí que iba a hacer yo. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, por esta bella palabra que nos diste, Señor. Hoy leyendo que para poder leer la Biblia en un año, ahora les comento sobre eso. Te damos las gracias, Señor, porque por medio de tu palabra, Señor, es que hoy podemos entender cómo ha sido nuestra vida, cómo es en este momento y cómo será al final de nuestra vida. Te damos las gracias hoy y siempre por todos nuestros hermanos, Señor, por los que están, por los que no se pudieron conectar, por los que están lejos, Señor, porque todos somos una iglesia, somos una misma familia, Señor. Yo te doy gracias por que esa nueva familia mía ora por mí, piensa en mí, igual yo en ellos, Señor. Te doy las gracias por Ever y por su familia, Señor, que son comprometidos totalmente con la palabra, con el ministerio. Y pido por ellos, Señor, para que los acompañes hoy y siempre, porque mayor compromiso, mayor ataque será, Señor, pero por favor ayúdeles hoy y siempre. En el nombre de Jesús te doy las gracias por todos mis hermanos. Amén. 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 Muchas gracias, Marquitos. Amén. Bueno, vamos a terminar hoy lo que empezamos hace 8 días, que lo dejamos allá a la mitad. Y nada más para los que no se conectaron o no han visto el video, hace 8 días sacamos un tiempito ahí como para reflexionar un poco sobre lo que es el discipulado, ¿no? Ya ahorita estamos completando ya en mes de febrero, marzo, 4 años de discipulado, o sea, hace 4 años arrancamos por allá en un febrero del 2020, justo antes de que arrancara la pandemia empezamos a reunirnos y ahí, en un grupito pequeño, ahí fuimos creciendo, después virtual y ahí vamos, ¿no? Ahí nos hemos mantenido, por lo menos lo que es la base o la columna vertebral del grupo, pues se ha mantenido ahí perseverando. Sí sabemos que hay algunas otras personas que se conectan muy esporádicamente, algunos dejaron de conectarse, algunos otros se han excluido del grupo y ni cuenta se dieron que ya no están en el grupo por diferentes razones, ¿no? Yo creo que el discipulado, y era parte de lo que reflexionábamos hace 8 días, el discipulado, la raíz ¿ustedes saben cuál es la raíz de la palabra discipulado? O sea, ¿de qué palabra deriva o de dónde viene propiamente? Disciplina. Discipulado, disciplina, ¿no? Entonces, el discipulado es disciplinar prácticamente. Dios al que ama disipula o al que ama disciplina. Entonces, hace 8 días reflexionábamos mucho sobre este espacio, sobre el tiempo, si ha sido de provecho, en qué nos ha ayudado y algunos tuvieron la oportunidad de expresarse, ¿no? Yo les voy a compartir la pantalla nada más para que arranquemos y miremos ya algunas cosas que vimos, ¿no? Y que no las vamos a ver hoy. Otra vez era bastante extenso los temas, digámoslo así, y veíamos que el discipulado cristiano, pues básicamente es un camino de crecimiento, ¿no? O sea, nosotros tenemos que verlo así, es un camino de crecimiento espiritual que es clave para el crecimiento de la iglesia como tal, porque obviamente no es un secreto que la iglesia somos nosotros, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros crezcamos de una manera individual, pues también la iglesia va a crecer, ¿no? Y no estamos hablando de crecimiento en número, porque, pues si bien es importante, más importante aún que la iglesia crezca en cantidad de personas, es que los que estemos ahí crezcamos de manera espiritual, ¿no? Eso es lo más importante. ¿De qué nos sirve llenarnos de gente y que realmente no vayamos para ningún lado, ¿no? Es preferible ser pocos, como lo es también en este discipulado. ¿De qué me serviría a mí ver ahí a 30, 40 personas conectadas cuando realmente los que estamos conectados, metidos de lleno en esto seríamos los mismos 20 que siempre nos conectamos?
Entonces, mejor que nos conectemos los 20 y que sepamos que todos estamos ahí metiditos, ¿no? Entonces, estamos viendo la importancia del discipulado en la vida cristiana, que decíamos que el discipulado es un proceso, todo eso lo vimos, que es básicamente un mecanismo de crecimiento personal, individual, mediante el cual el objetivo uno A es que uno conozca a la persona del Señor y por medio de ese conocimiento que uno fortalezca su relación con Él, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo? Obviamente lo vimos, es básicamente lo que hacemos. Hay muchas maneras, usted busca por internet tipos de discipulado, hay muchas formas de discipular, esta es una de varias. También está el discipulado presencial, bueno, hay varias cosas, ¿no? Pero siempre apuntando a un objetivo claro, que es que uno fortalezca su relación con el Señor, ¿no? Y eso, obviamente, ¿quién lo puede hacer? Una persona que ha nacido de nuevo, que le ha entregado su vida al Señor y que expresa por medio de esa decisión su deseo de convertirse en un seguidor de Cristo, ¿no? Y por eso es que había una diferencia entre lo que es un cristiano y ser un discípulo. Cristiano o hijo de Dios, pues persona que ha creído en el Señor y que ha depositado en él su fe y por esa fe decide entregarle su vida a él, básicamente. Pero, y las iglesias están llenas de creyentes o cristianos, ¿no? O sea, pero ya discípulos como tal, tomar la decisión de discipularse uno, de ir más allá, de caminar la milla extra, pues no todo el mundo toma esa decisión, ¿no? O sea, lo ideal, les decía yo a ustedes hace 8 días, es que toda la iglesia se discipulara, eso sería genial y ese sería el escenario ideal, ¿no? Pero sabemos que los que se disipulan siempre son un muy pequeño remanente, o sea, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros somos 21 personas aquí hoy, algunas no son parte presencial de la congregación, digámoslo así, entonces, obviamente uno diría que el grueso de la iglesia no se disipula, o sea, y ahora, ¿por qué no se disipulan? No es por falta de oportunidades, porque las oportunidades siempre están ahí, las oportunidades son para aprovecharlas, recuerden eso. No es porque no tengan los medios tecnológicos para conectarse, porque hoy todo el día, todo el mundo tiene celular, todo el mundo tiene internet, entonces no hay, por todo lado que uno le busque cuál es la razón, al final llegamos, ¿cuál creen ustedes que es la principal razón que la gente puede argumentar para no discipularse? Que no Por ejemplo, tiene en este tiempo, discipulado, dilo otra vez, David. que no tiene tiempo. El tiempo, esa sería como la primera de muchas, porque si nosotros nos vamos a buscar excusas, salen por todo lado, ¿no? Pero la primera sería esa, es que no tengo tiempo. Bueno, está bien, o sea, para otras cosas yo creo que sí podría haber tiempo, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Vimos también la importancia, obviamente, de discipular a los jóvenes, discipular a los hijos dentro del hogar, hay que darles a ellos herramientas para que se muevan también, debe ser un discipulado, eh, digamos, acorde a ellos, a temas de ellos. Aquí, por ejemplo, en el discipulado que nosotros tenemos, pues hay varios que son líderes o por lo menos están a cargo ahorita de discipular a los jóvenes de la iglesia. Entonces, qué importante es que ellos se puedan discipular también, ¿no? Y terminamos nosotros con el papel del pastor en el discipulado, ¿no? Del pastor, y no estoy hablando del pastor de este discipulado, sino del discipulado en general, pero aplica para nosotros, pues el pastor tiene que ser un punto de referencia, tiene que ser una persona digamos, que se haga entender, que inspire confianza, que haya un buen trato, bueno, varias cosas que el pastor como tal pues tiene que ponerse ahí como punta de referencia, ¿no? Y ahí quedamos, ¿no? Y hoy la idea es que hoy veamos lo que falta. He marcado en verde algunas que creo que vamos a ver, algunas otras, no sé si las borré o no, o me las voy a saltar o las mencionamos, porque son como muy obvias, ¿no? Pero la idea obviamente es que en estos 2 martes pues nosotros tengamos bien claro y tal vez dimensionemos de una manera lo que es el discipularse, ¿no? Y los que han sido constantes, reforcemos lo que ustedes dijeron hace 8 días de la importancia que han tenido este tipo de espacios como lo dijo Davis, que me acuerdo muy bien hace 8 días también, son espacios que sirven para fortalecer la relación entre nosotros. O sea, por ejemplo, los que estamos aquí, que cada 8 días nos ven, bueno, nos hablamos por lo menos, porque no todos ponen la cámara, pero sabemos que están ahí, sabemos que hay confianza, podemos expresar aquí alguna duda que a lo mejor un domingo no lo hacemos, ¿me entiendes? Entonces es un vínculo diferente, ¿no? Que hace este tipo de reuniones como tal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir. Bueno, en el discipulado cristiano, como les dije, es un proceso que es clave
en la vida de todo creyente. O sea, ¿y por qué es clave en la vida de todo creyente? Porque ese es el, digamos, como el flujo normal, ¿no? Ustedes saben que en esta vida todo tiene un flujo, ¿no? Y a uno el principal flujo que le enseñan es la vida misma, ¿no? Todo lo que nace, es necesario que algo nazca, crezca, se reproduzca, dé frutos y muera, ¿no? Es el ciclo de la vida. En la vida del discípulo, ahora yo les hago esa pregunta y eso yo creo que yo lo dije en la iglesia una vez. Eso que les acabo de decir ahorita, eh, y por ejemplo, en la vida de uno mismo, ¿se acuerdan que los que se acuerdan un domingo que lo comentamos en la iglesia, que uno se pone a ver cuando una persona nace, uno nace obviamente siendo un bebé, ¿no? Que eh, la gente, a uno lo tienen que vestir, uno no puede caminar, le tienen que ayudar a caminar, después a uno lo llevan en coche, digamos, mientras aprende a caminar, y así, ¿no? Y le dan de comer, comienza a hacer uno preguntas de niño, a veces hasta tontas, que hay que tener mucha paciencia con ellos, pero a medida que uno va creciendo y en la adultez y cuando uno llega a la vejez, o sea, es como un ciclo de vida que comienza a subir y cuando uno llega a la vejez uno comienza a bajar y entonces uno comienza que ya uno no puede caminar y entonces ya lo vuelven, ya no lo llevan en coche, pero lo llevan en silla de ruedas, le tienen que dar de comer, comienza a hacer uno preguntas tontas que la gente tiene que tener mucha paciencia con uno y todo eso. Entonces es un ciclo que sube y baja, ¿no? El de la vida normal. Eso es en la vida natural, ¿no? En la vida espiritual no es así, ¿no? ¿Cuál es la principal diferencia que ustedes creen que hay en la vida espiritual? Acuerdan que en la vida natural uno nace, crece, se comienza a desarrollar, pero llega un momento en que comienza uno a bajar, ¿no? En la vida espiritual, ¿cuál es la gran diferencia que hay? Que en lo espiritual no deberíamos de bajar. Exacto, Pau. O sea, en lo espiritual usted nace, comienza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y en buena teoría no es que diga, ya sé mucho, ahora ya comienza a bajar. No, no, en la vida espiritual no se baja, ¿no? Hay que seguir para arriba, y por eso es que el Señor le decía a Josué, le decía, esfuérzate. Decía, pues yo me esfuerzo, sí, pero esfuérzate más. Pero es que estoy muy viejo. Sí, pero todavía te quedan muchas tierras por conquistar, hombre. Entonces, ¿me entiende? Así es la relación con el Señor, ¿no? Entonces, es un proceso que es esencial en la vida de todo creyente y implica obviamente una crianza espiritual. Cuando dice una crianza espiritual es que todo lo que nosotros vemos aquí o lo que usted ve en cualquier discipulado, Pastor, sí, pastor, ¿me escucha? Por sí, lo ejemplo, escucho. también en la palabra dice que mientras usted físicamente se va desgastando, Ujú. interiormente uno se va fortaleciendo, se va, como dice, como las Sí, o águilas, hay el sea, ejemplo por eso claro, es que las águilas. el desgaste físico no debería ser obviamente uno tiene que cuidar su salud, cuidar su cuerpo, pero es algo natural, ¿no? O sea, uno se va a desgastar, el pelo se le va a caer, eh, bueno, algunos, ¿no? Cosas de esas, ¿no? El problema es que uno se desgaste espiritualmente, ahí sí tenemos un problema serio, ¿no? Ese es el problema, pero sí es cierto, mire eso, y uno va a tener, y uno va teniendo nuevas fuerzas, ¿no? Como las del búfalo. ¿Alguien se acuerda por qué la palabra hace ese símil o esa analogía de que porque tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo? ¿Se acuerdan que también lo predicamos en la iglesia una vez? Porque el búfalo cuando está cansado se hace la fuerza de rodillas. Sí, lo que dice Pablo es cierto, va por ahí, ¿no? El búfalo es un animal que entre más, digamos, entre más situaciones adversas esté, más fuerte se vuelve. Es una característica del búfalo. O entre más cansado o acorralado, más fuerte se pone, ¿no? Entonces, a eso se refiere uno, de que, y por eso es que habla de que el poder de Dios, donde se perfecciona en medio de nuestras debilidades, ¿no? Por eso es que él dice, esfuérzate, es decir, esforzarse es sacar fuerzas de donde uno no tiene, ¿no? ¿Por qué dice el Señor, esfuérzate? Porque él sabe que lo podemos hacer, ¿no? Y acuérdate de lo que pasaba en Egipto, ¿no? Que el pueblo de Dios, entre más era maltratado, entre más era hostigado, entre más era más se multiplicaba, más se fortalecía. Y ese era el gran miedo de Faraón. ¿Se acuerdan que por eso mandó a que mataran a los chicos cuando nacieran? Porque decía, este pueblo, entre más lo latigamos, como que más fuerte es, ¿no?
Entonces, básicamente se refiere a eso, ¿no? A una crianza espiritual, a una enseñanza profunda y sobre todo el discipulado cristiano debería ser para nosotros una motivación, ¿no? O sea, que es lo que a veces cuesta, ¿no? O sea, si realmente uno viera el discipulado como una motivación, pues obviamente es algo que uno no quisiera perdérselo, ¿no? O sea, quisiera hasta lo imposible por siempre aprovechar las oportunidades porque es algo que que lo tiene motivado, ¿no? ¿Y motivado a qué? Pues a crecer, ¿no? Que es lo que yo creo que todos queremos al final de todo crecer, pues para allá es que estamos apuntando, ¿no? Y también vimos la importancia del discipulado en la iglesia, que les decía que sirve para fortalecer lazos y para que la iglesia se fortalezca, pero también en la familia. Y me acuerdo muy bien que poníamos el ejemplo de Paula con su chico, ¿no? Que ella decía, bueno, a mí me sirve todo lo de la iglesia, el discipulado, la forma en la que yo me aprendo para poder transmitirla a mi hijo, digamos, en este caso, o en el caso de Fernando, Gema, sus chicos que están pequeños también, o los que tengan niños pequeños, ¿no? O adolescentes como tal. Pero bueno, hoy vamos a empezar con esto de la relación entre el discipulado y la evangelización, ¿no? Que mucha gente cree que son dos cosas que van por aparte, o sea, por un lado el discipulado y por otro lado la evangelización, pero realmente están estrechamente relacionados, ¿no? ¿Cómo relacionarían ustedes el discipulado con el evangelismo, con la evangelización? Yo puedo ser pastor, de lo que uno va aprendiendo, está con el micrófono abierto, creo. Ujú. De lo que uno va aprendiendo, ¿verdad? En el Señor y de lo que uno va aprendiendo en la iglesia, en el discipulado de la iglesia, de utilizarlo para evangelizar a otras personas que no conocen a Dios, ¿verdad? Usar lo que uno conoce en doctrina, en palabra, consejos prácticos y también para así evangelizar personas como de una manera más ordenada posible. Por ahí, Sí, no sé. sí. Ok, está bien. Me parece, pastor, que también, pues, la evangelización es como el resultado del discipulado, ¿no? Que esa es la idea de discipularnos, que a la final es por medio de este proceso del aprendizaje, como muy bien lo indica Davis, eh, dé como un resultado que nuestro testimonio también y nuestra predicación sirva para evangelizar. Que es a la larga la gran comisión, ¿no? O sea, Y a su vez también, ¿verdad, pastor? A medida de que uno puede evangelizar o hablar de la palabra, va discipulando también a otros. sí, todo lo que ustedes han dicho es correcto. Y además, acuérdense que cuando uno va a evangelizar y uno lleva a personas a los pies del Señor, no debería quedar ahí la misión, aunque, bueno, hay iglesias muy grandes que tienen evangelistas que van y traen a las personas a la iglesia y las recibe el pastor que las acomoda y después en la misma iglesia hay maestros de la palabra y el maestro de la palabra se lo pasa, bueno, al otro y ahí porque son iglesias grandes. Hay iglesias pequeñas donde los mismos que evangelizan son los que discipulan y el pastor es el que está ahí metido. Bueno, todo eso, ¿no? Entonces, es importante entender exactamente las etapas del discipulado precisamente para que uno pueda, esos recién convertidos que evangelizó, poder empezarlos a discipular, que esa es la idea, ¿no? Para que más adelante ellos vayan y evangelicen y puedan también empezar a discipular a esos nuevos creyentes como tal, ¿no? Entonces, sí, hay una relación muy cercana. Porque, aunque hay algo que los diferencia, pero están muy relacionados, y es que el discipulado, mientras que el discipulado es un proceso interno, obviamente en el que yo me enfoco en crecer yo espiritualmente como individuo, en fortalecer mi relación con Dios, entonces el discipulado es un proceso interno en mí que yo lo exteriorizo cuando voy a evangelizar, que ya es un proceso externo, ¿no? Donde el foco central es ir a compartir un mensaje de salvación y para evangelizar hay que desarrollar cierta habilidad, ¿no? A veces la gente cree que evangelizar es solo ir a la calle y no, no, hay que saber evangelizar, hay que saber qué mensajes se dan en la calle, hay que entender que uno va a lidiar con un auditorio que muchas veces puede ser hostil y hay que saber manejar ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, recuerden eso, el discipulado es algo interno, es para crecimiento mío, fortalecer mi relación con el Señor, que yo lo exteriorizo cuando voy y evangelizo y yo puedo ir a presentar un mensaje, ¿no? Y lo que les decía también es que obviamente me permite a mí dar
dar seguimiento como tal, ¿no? Y en la medida en que yo vaya a evangelizar, estoy cumpliendo la comisión que el Señor daba de ir y hacer discípulos como tal. Ahora, ¿cómo se integran los dos? Y era lo que David decía ahorita, ¿no? El discipulado nos ayuda a desarrollar ciertas habilidades para compartir el evangelio de una. Acuérdense que si hay algo que caracteriza el evangelismo es que el evangelio que uno comparta tiene que ser efectivo y tiene que ser muy práctico. Por ejemplo, los que evangelizan en buses saben que tiene que ser un mensaje de 5 minutos, pues, por ejemplo, donde se pueda presentar la esencia y las bases de lo que es el cristianismo y el plan de salvación y hacer un llamado, ¿no? Entonces estamos así. Los que predican en plazas saben que hay que llevar mensajes y el público que está ahí, puede haber gente que en su vida haya tocado una Biblia, pero hay que llevar mensajes que por lo menos los lleven a reflexionar y que puedan proceder al arrepentimiento. Entonces, toda esa serie de habilidades uno las puede aprender ¿dónde? En el discipulado, ¿no? Cuando uno conociendo de una manera más profunda, digamos, el carácter del Señor, la forma en que Él usaba para discipular, porque si hay alguien que era nuestro maestro, digamos, el modelo a seguir, pues era nuestro Señor Jesucristo. Acuerde que fue un modelo de discipulado que él usó, ¿no? Él vino y obviamente armó su equipo de trabajo, ¿no? Básicamente como eso, ¿no? Y bueno, obviamente es un proceso continuo que se realiza después de que una persona se convierte, da el seguimiento para que la persona también vaya creciendo, y eso nos lo permite hacer después de que la hemos evangelizado como tal, ¿no? Entonces, uno podría decir básicamente que el discipulado nos da las bases, unas bases firmes, sólidas, para que nosotros podamos ir a evangelizar como tal, ¿no? Bueno, el discipulado de la palabra de Dios, pues vamos a pasar muy rápido ahí, porque pues, no es un secreto que la base del discipulado tiene que ser la palabra, ¿no? Y a veces uno se mueve sobre la lógica de decir, bueno, pastor, lógico, pero usted se puede encontrar con muchos discipulados que a lo mejor no es que estén centrados totalmente en la Biblia, ¿no? A lo mejor se enfocan en analizar algunos libros que ha escrito X o Y personaje, y entonces comienzan a discipular. Y el discipulado, cuando se aparta de la Biblia y se convierte ya, o se va con otra serie de libros, se puede estar peligrosamente desviando hacia temas ya de superación personal y positivismo y 15 pasos para salir de tal situación o 25 pasos para ser un líder cristiano, cosas de esas, ¿no? Entonces, sí es importante entender que básicamente la palabra o la Biblia, esa es la base fundamental del discipulado y es a través de las enseñanzas que da la palabra de la persona de Cristo y de otra serie de discípulos que fueron imitadores de él, pues de ahí tiene que venir realmente la fuente de lo que nosotros conocemos de Dios y lo que es la voluntad de Él en nuestra vida, ¿no? Entonces, eso uno podría creer que es lógico, pero aunque suene lógico, es bueno tenerlo ahí, que quede por lo menos asentado de que tiene que ser la Biblia la fuente principal de cualquier enseñanza que nosotros estemos reflexionando, meditando a través de un discipulado como tal, ¿no? Entonces, para un discípulo cristiano, pues es clave e importantísimo que desarrollemos cierto conocimiento profundo de la palabra de Dios. Por eso les decía la vez pasada les decía que el discipulado y las prédicas de los domingos difieren en eso. Las prédicas de los domingos en las iglesias, pues uno tiene que entender que un domingo a la iglesia puede llegar gente que es y que no es, ¿no? Gente que primera vez que se congrega, entonces uno tiene que saber qué temas tocar. Por eso es que es muy complicado, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, que uno un domingo llegue a predicar sobre el Apocalipsis, que no es que no se pueda, ¿no? Pero imagínense un domingo yo ponerme ahí con gente que a lo mejor es primera vez que va a una iglesia y me ponga a abrir sellos y a tocar trompetas, ¿no? O sea, pues imagínense, o sea, es algo bien, bien como delicado, ¿no? Que no es que no se pueda, claro que se puede. Hemos predicado algunos pasajes del Apocalipsis y se sacan algunas prédicas muy importantes, pero ya para profundizar como tal, un análisis profundo es a través del discipulado como tal. Ok, el discipulado en el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, que a veces uno lee lo que es el concepto de discipulado y uno dice, bueno, eso fue algo del Señor, porque el Señor fue el que vino a ser discípulos. Pero no, en el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos también de procesos de discipulado como tal, ¿no? ¿Qué discipulado, por ejemplo, ustedes recuerdan los más conocidos que uno pueda identificar en el Antiguo Testamento, por ejemplo? ¿Cuál les suena a A Eh, usted? Moisés y a Josué. Moisés y a Josué. Y hay otro ahí Ujú. muy conocido, ¿no? Sí, Elías y habla Eliseo. de nuevo. Eliseo y Elías. Elías.
Quiero decir Sí, Timoteo y Pablo, Pablo es Timoteo. bueno, eso es en el Nuevo, ¿no? Pero sí, digamos que esos son como los más conocidos. Por ejemplo, el discipulado de Moisés, ¿no? Que durante toda su vida Moisés Elí, fue un, Samuel. Elías y Elí y Samuel también, sí hay varios. Pero digamos que el discipulado de Moisés, Moisés fue una persona que se caracterizó por ser un líder espiritual del pueblo, ¿no? No en vano, obviamente, se le dio esa misión de liderar o guiar a toda esa cantidad de gente a través del desierto, ¿no? Y les enseñaba la palabra de Dios, los guió a través de momentos difíciles, que es parte de discipular también, ¿no? O sea, en el caso de Moisés, que no solamente discipuló a Josué, sino que también trataba de disipular a toda esa cantidad de gente al punto de que ya a veces perdía hasta la paciencia, ¿no? Y se acuerdan que una vez el suegro ¿cómo se llamaba el suegro de Moisés? Yetro, Jetro. Yetro, ¿se acuerda que Moisés le dijo, uy, ya no sé qué hacer, esta gente, mucho trabajo, y que Yetro le dijo, no, hombre, es que estás actuando mal, estás haciendo todo, delega, arma tu equipo de trabajo y encárgate tú de las cosas verdaderamente pesadas, importantes. Entonces, pero Moisés era un líder innato y prácticamente uno podría copiar de Moisés, digamos, esa manera en la que él comenzó a guiar a la gente y en la manera también en la que preparó, en la manera en que cuando uno se vaya, y era también lo que hablábamos hace 8 días, que la manera en que uno como líder esté ya casi que para irse y que uno sepa que el legado queda, uno podría decir que ha hecho una buena labor de líder, por lo menos en esa parte, ¿se acuerdan? Por ejemplo, cuando Moisés iba a ir, pues él, digamos, yo creería que él no tuvo problema en que saber que quedaba una persona de su confianza, que el legado continuaba, ¿no? Cuando él se fue. Cuando Elías también se iba a ir, pues obviamente la confianza de saber que ahí quedaba el liceo. Entonces, qué importante es eso. Eso habla bien de un líder, ¿no? Entonces, el discipulado de Moisés, pues es un discipulado que todos lo conocemos porque es una historia bastante conocida. Ahora, el discipulado de Josué, ¿se acuerdan? Después de que Moisés falleció, pues él le tocó tomar el liderazgo y le tocó que comenzar a guiar, ¿no? En la medida en que usted guíe, que usted vaya instruyendo a la gente, corrigiendo, usted está discipulando de una u otra manera, ¿no? Entonces, Josué también fue un gran ejemplo, digamos, de liderazgo. Acuérdense que el libro de Josué, si hay algo que caracterizaba el libro de Josué, es la obediencia del pueblo a Dios por medio de Josué, ¿no? Entonces, eso habla muy bien de él. Además de que Josué es un buen ejemplo de cómo un buen discípulo se puede convertir en líder, ¿no? O sea, por, por lo mismo, ¿no? Porque estuvo muy atento a las enseñanzas de su mentor, de su maestro, de Moisés, y en el momento en que le tocó asumir el liderazgo, no tuvo ningún problema en aplicarlas de la misma manera en que él había sido instruido. Por eso el Señor le decía a uno, vaya y hagan discípulos y enséñeles qué cosa, lo que ustedes han aprendido, ¿no? Es lo mismo que tal vez Moisés, no lo dice la Biblia, pero que Moisés, si Josué le ha dicho a Moisés, Moisés, ¿y ahora cómo voy a hacer? Simplemente enséñale a esta gente lo que aprendiste, ¿no? ¿De quién lo aprendiste? Pues de mí, ¿no? Entonces, básicamente por ahí anda. Después lo que ustedes mencionaban, ¿no? El discipulado de Eliseo. Obviamente cuando Elías fue llevado al cielo, pues dejó a Eliseo ahí, acuerden todo el asunto que le decía que quería tener una doble porción del espíritu y todo ese asunto, ¿no? Pero bueno, básicamente Eliseo quedó ahí. Eliseo, Josué, dos ejemplos claros de cómo un buen discípulo se puede llegar a convertir en líder en la medida en que lleve el discipulado como debería ser. ¿Cómo debería ser? Con pasión, como lo hablamos hace 8 días, hay que meterle pasión, hay que tener amor, si no hay amor no hay nada, hay que tener perseverancia, hay que invertir tiempo, compromiso, todo ese asunto, ¿no? Ok, bueno, la teología bíblica del discipulado también lo vamos a pasar muy rápido, se refiere básicamente a cuál es el sustento bíblico de que haya un discipulado. Todos sabemos realmente que es una figura o una forma de transferir enseñanza que está totalmente respaldada por la Biblia, ¿no? La teología bíblica del discipulado, o sea, el respaldo bíblico tiene como base, obviamente, todo lo que es la persona de nuestro Señor Jesucristo y su ministerio como tal, donde Él se mostró como un maestro y un modelo a seguir y una cantidad de personas que creyendo en él y reconociendo su autoridad y su testimonio y tomaron la sabia decisión de ir tras sus caminos, ¿no? Acuerda que la gente se asombraba, decían, cuando el Señor hablaba y todo eso, y decían que se admiraban de la autoridad con la que él enseñaba, ¿no? Entendiendo que lo que le daba a él autoridad, ¿qué era lo que le daba autoridad al Señor cuando hablaba o cuando predicaba?
Su testimonio. su testimonio, que él lo que enseñaba lo vivía, ¿no? Que era lo que no tenían los fariseos, ¿se acuerdan? Porque decía, y les hablaba como quien tiene autoridad. Acuerda que la autoridad a uno se la da la imagen, ¿no? Y la imagen se la da el testimonio. Entonces, por eso es que cuando uno viene a alguien a darle un consejo, y yo no sé si a ustedes les ha pasado o no, yo esperaría que no, de ir a pedir consejo a alguien que uno por testimonio sabe que está peor que uno. Entonces, ¿para qué? O sea, y yo les conté una historia alguna vez de ahí en el Parque La Merced, eh, que los domingos, obviamente, hay mucha gente que trabaja de lunes a sábado y el domingo se toman toda la plata ahí en licor. Entonces, yo alguna vez vi un par de personas borrachas y uno le decía al otro, mira, yo lo que te aconsejo es que, yo decía, pero ¿cómo un borracho va a estar aconsejando a otro borracho? ¿Entiendes? Entonces, a uno lo que le da su autoridad es la imagen y la imagen la respalda un buen testimonio como tal, ¿no? Entonces, Pastor, sí, ¿alguien? entonces, regresando a Elí, porque Elí no fue, bueno, él fue el que estaba discipulando a Samuel, pero su testimonio era pésimo. Delí, ¿no? Elí con sus hijos, Ah, de los él hijos de Elí, sí, pero de Elí, ¿cómo te dijera? Él sí, alcahueteó. pero él toleraba Elí, eso. Elí, lo que pasa es que Elí él era muy consagrado a las cosas de Dios y de todo eso, pero, o sea, su punto flaco fue con sus hijos. Ahora, si tú me dices, es que pastor, yo viendo los hijos de Elí, yo puedo decir que Elí era lo peorcito que había. Acuérdate que la santidad del padre no garantiza la santidad de los hijos, ¿no? Sí. Sí, yo entiendo eso. Entonces, ¿cómo te dijera? Uno no podría decir que Elí era malo porque los hijos eran malos. No, no, o sea, fue el cahuete, como dice Milton por ahí, le faltó mano dura, le faltó carácter, lo que sea. Pero Pues creí, más bien Elí es un ejemplo, Elsa, de que por más bueno que pueda ser uno como padre, eso no garantiza que los hijos le van a salir buenos tampoco. Pastor, Sí, y una situación parecida fue la de Aarón con los hijos. sí, hay varios casos ahí que han pasado así, de que los hijos, eh, por más que el papá sea consagrado, sacerdote, dedicado, que lleva una vida en santidad como tal, y a veces los hijos no responden a esa expectativa, ¿me entiendes? Pero sí, no, no, esos son ejemplos claros de eso, ¿no? Ni la santidad de los hijos garantiza que el papá es bueno, ni al revés tampoco, ¿no? O sea, y es un ejemplo para uno guía a los hijos hasta cierto momento y ya ellos tomarán su decisión, pero por lo menos que no le quede a uno, digamos, como el cargo de conciencia de que nunca les dijo nada, ¿no? O sea, por ahí anda el asunto, ¿no? En el caso, sí, de allá, digamos, de Aarón también, que él, ¿te acuerdas que él nombró a los hijos jueces, ¿no? Que es algo no me acuerdo si era Hermano, Aarón o era no. Samuel. No me acuerdo cuál sacerdote, fue, cuál fue el, cuál Samuel, fue el juez que nombró a los hijos jueces, no me acuerdo, hay otro caso por ahí, pero no me Samuel, acuerdo. Eliel, ¿verdad? Samuel fue. Alguien nombró a sus hijos como jueces y él no podía hacer eso porque los jueces los nombraba Dios, ¿no? Entonces, fue Samuel, algo así. Pero son ejemplos, digámoslo, y los hijos le salieron chuecos también. O sea, eran jueces, pero no sé. Y no era el problema que los hubieran nombrado a él como jueces, sino que salieron malos jueces, o sea, malas referencias como tal. Pero bueno, a la larga, Pastor, a la larga resumiendo ahí es que no podríamos decir que Elí era malo porque los hijos eran malos, ¿no? Elí era una persona reconocida por ser un buen sacerdote, una persona consagrada al Señor, pero sí, de hecho el Señor se lo recriminó y le dijo, porque has puesto a tus hijos, has honrado a tus hijos más que a mí, entonces ya no más. O sea, yo te A había eso dicho voy, que pastor. yo te había dicho que tu familia iban a estar eternamente ahí, porque era el linaje sacerdotal, ¿no? Ahí sí se podía heredar, porque eran familias sacerdotales, venían de la tribu de los levitas, entonces era algo que se heredaba, el linaje sacerdotal. Pero en ese Ujú. caso de Elí, el Señor le dijo, pues ya no más. Yo dije que perpetuamente, pero ya no más. ¿Por qué? Porque yo honro a los que me honran, ¿no? Que ahora que hablamos el domingo de esa parte. Ok.
Bueno, entonces les decía que el sustento del discipulado tiene que ser la palabra de Dios, básicamente eso. Entender obviamente que el discipulado está centrado ahí y ahí es donde está todo lo que es la enseñanza de lo que es nuestra relación con el Señor como tal, nuestra relación con el Espíritu Santo. Ustedes saben todo lo que encierra la palabra como tal. Eh, la palabra misma lo dice cuál es el objetivo de todo esto, la gran comisión, hacer discípulos, que la gente aprenda a ser como el Señor, o sea, y para aprender a ser como el Señor, pues que conozcan obviamente de su carácter y todo ese asunto, ¿no? Bueno, todo eso lo hablamos un poquito hace 8 días también, que no es una actividad opcional, o sea, el discipulado no debería, más bien digamos que no debería ser algo opcional, debería ser algo imperativo en la vida de cada creyente, ¿no? Es como el asunto del bautismo, ¿no? El bautismo en aguas no es obligatorio, pero el bautismo en aguas debería ser parte de lo que es el historial de cristiano, digamos así. Si yo soy una persona que le he entregado mi vida a Cristo, he nacido de nuevo, dentro de ese historial cristiano debería haber una fecha en la cual yo me bauticé en aguas, ¿no? Que es dar testimonio, ¿no? Hay personas que han nacido de nuevo y todo eso y dicen, no, es que yo me bauticé en la católica, entonces nunca se bautizan en aguas porque no creen que haya necesidad, pero yo creo que debería ser parte del historial cristiano como el discipulado, ¿no? Toda persona que le ha entregado su vida al Señor debería dentro de su currículum cristiano decir, bueno, yo me discipulé o estoy en un discipulado, eh, o sea, estoy haciendo algunos estudios bíblicos porque mi intención no era solamente nacer de nuevo, sino crecer en mi parte espiritual y dentro de ese crecimiento conocer a la persona del Señor y cada día tratar de ser como Él, ¿no? Ok, bueno, el discipulado y lo que es el seguimiento de Cristo, ya por todo lo que ustedes me han oído, saben que el centro, el epicentro del discipularse es que yo decida seguir al Señor, ¿no? Hay una canción que dice, he decidido seguir a Cristo, ¿no? Pero seguir a Cristo es mucho más que haber nacido de nuevo. Haber nacido de nuevo es el punto de partida y es el que marca mi decisión, ¿no? Pero ya el seguir a Cristo básicamente se hace visible, como lo hablamos ahora, por medio de un discipulado como tal, ¿no? Y el discipulado no es tanto como que yo quiera aprender cosas nuevas y no se trata solamente de eso, obviamente que aprendemos cosas a lo mejor que no es que sean nuevas, sino que son cosas que desconocíamos, porque el hecho de que no conociéramos algo no quiere decir que sea algo nuevo, ¿no? Sino que simplemente no lo hayamos escudriñado como tal, sino que nosotros podamos profundizar un poco más y podamos seguir el ejemplo del Señor. Ahorita vamos a ver algunas pisadas del Señor que nos ha dejado en medio de la palabra que nosotros deberíamos por lo menos seguir, ¿no? Obviamente el seguimiento a Cristo pues implica de todo, ¿no? En nuestra vida, tenemos que desarrollar la obediencia, tenemos que desarrollar el carácter, tenemos que desarrollar muchas cosas, pero básicamente lo que más implica es que tenemos que dejar atrás muchas cosas que nosotros sabemos que no van en línea a la naturaleza santa del Señor, o por lo menos que no van en línea a esa sana intención que tenemos nosotros de poder imitar al Señor y de seguir sus pisadas como tal, ¿no? Al final todo se resume en qué: imitar la actitud del Señor y que se cumpla en nosotros lo que está escrito en Filipenses 2:5, que es que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Y esta pregunta, bueno, como hablamos el domingo de los martillazos, ¿no? ¿Cuál es la única manera de que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? Conociendo su palabra Conociendo su Teniendo sus palabra, y pensamientos. viviéndola. teniendo sus pensamientos, por ahí anda, ¿sí? Creo que la respuesta más concreta es esa. La Teniendo la única, mente de Cristo. la manera de que nosotros haya el mismo sentir que hubo en Cristo es que haya en nosotros sus pensamientos, es decir, que tengamos la mente de Cristo, porque la manera en que uno piensa, uno Cierto. siente, ¿cierto? Ujú. Y obviamente para tener los pensamientos del Señor, pues qué mejor manera que por medio de un discipulado, donde ya lo vimos todo eso, ¿no? Entonces, el Señor es nuestro modelo a seguir, ¿no? O sea, el discipulado se trata de eso, de que nosotros decidamos seguir al Señor en lo que Él vino a hacer acá. Acuérdense que cuando Él vino acá, inició su ministerio, comenzó a discipular, comenzó a enseñar, comenzó a formar en la gente el carácter del Evangelio de Cristo, o sea, el carácter del mismo, ¿no? Entonces, el Señor es nuestro modelo a seguir en todas las áreas de nuestra vida, y no digo en algunas, sino en todas, todo lo que tiene que ver con humildad, oración. Acuérdate que el Señor, ustedes pueden decir, pero si el Señor era Dios, ¿cómo que oración? Bueno, Él oraba.
Obviamente, él se apartaba para orar e inclusive le pedía a veces a algunos de sus discípulos más cercanos a que lo acompañaran en oración, ¿no? Humildad, oración, servicio, amor, paciencia, perdón, santidad, espiritualidad, sacrificio, negación, misericordia. Bueno, todo eso hace parte de las virtudes que nosotros tenemos que anunciar del Señor que se habla en Primera de Pedro 9, ¿no? Todo esto que ustedes ven ahí, esa pequeña lista, son algunas virtudes, y digo algunas porque eso no es nada para la cantidad de virtudes que tiene el Señor, ¿no? Pero para eso, pues obviamente, como les decía, nosotros tenemos que conocer el sentir que había en Él y conocer su manera de pensar, en resumen, conocerlo a Él, ¿no? Y para conocerlo a Él, pues hay que buscarlo. Y cuando nosotros, una manera de decir que estamos buscando de conocer a la persona de Cristo es precisamente cuando destinamos este tipo de espacios, este tipo de tiempo para que entre todos, por medio de un discipulado, podamos profundizar en ese conocimiento como tal, ¿no? Entonces, imitar, ahora ustedes dirán, ¿imitar es fácil o no? O sea, imitar es fácil. O sea, las cosas se pueden imitar a veces. Por eso es que el Señor en medio de su sabiduría dijo, ustedes van a ser conocidos por los frutos, no por los dones. Porque los dones son imitables. O sea, es muy fácil imitar porque uno puede a la vista de la gente engañar fácilmente, ¿no? O sea, ustedes mismos pueden haber sido testigos de lo fácil que uno puede engañar a alguien o que alguien lo puede engañar a uno, ¿no? Porque no tenemos la habilidad de ver más allá de lo que nuestros ojos ven. Por ejemplo, la santidad, alguien la podría imitar, ¿no? O sea, porque yo no la puedo ver, ¿no? La alegría, o sea, y si no, preguntémosle a más de un payaso que, que usted lo ve alegre todo el tiempo, ¿no? Y la tristeza va por dentro. Yo me acuerdo en la iglesia una vez llegó una familia, ¿ustedes se acuerdan? Eso es una anécdota, eh, como dicen aquí, muy vacilona, ¿no? Llegó una familia, bueno, Elsa no estaba allá, obviamente. Llegó una familia y ellos estaban pintados de payasos. I wish, pastor. Sí, estaban pintados, o por lo menos pintados de payaso, y uno decía, Tatuado, tatuado estaba. ay, Milena, gracias por echarme la historia al suelo. Estaban pintados de payaso, entonces uno decía, qué raro, mira, no, es que ellos trabajan en esas tiendas que animan, ¿no? Venga aquí, promoción 2x1, 3x4. Bueno, eso ya es una revolución de carro, ¿no? Entonces, bueno, promociones, te dice, es que trabajan en eso, ¿ya? Pero ya después como que volvieron a llegar y otra vez con el mismo, y dice, ¿qué es ese? Pues resulta que ellos no estaban pintados, ese era un tatuaje que se habían hecho en la cara de payasos. Entonces, claro, uno siempre que usted los veía estaban riéndose, ¿no? Porque tenían tatuada la sonrisa ahí. Yo decía, yo decía, ¿cómo le dará a uno una consejería a un payaso? Si usted siempre está riéndose, ¿no? O sea, qué raro. Pero bueno, era una anécdota que tenía ahí en el sentido de que, digamos, es fácil imitar. O sea, usted puede imitar una sonrisa. ¿Cuánta gente no conocemos que se ríe con ganas y realmente por dentro pueden estar muy tristes, ¿no? Entonces, imitar es fácil, ¿no? De hecho, si hay algo que se ha puesto de moda ahora son los famosos Pastor, imitadores, ¿no? De como hecho, ya dicen por ahí, ¿Perdón? la procesión va por dentro. Sí. Entonces, hay gente que se dedica a imitar. Hay gente, eso se volvió una profesión ahora, ¿verdad? Entonces ahí imitan a todo mundo, o sea, a alguien una vez le preguntaban aquí que si no le disgustaba que lo imitaran, y entonces dijo, no, porque yo sé que se imita lo bueno, ¿entiendes? Entonces, y es cierto, ¿no? O sea, uno no ve que nadie esté por ahí imitando al pordiosero de la esquina, ¿no? Siempre imitan a grandes personajes como tal. Entonces, imitar es relativamente fácil, ¿no? Pero ¿será fácil imitar a Cristo? Es la pregunta del millón, ¿no? ¿Será fácil? Si hay una de las personas más difíciles en el mundo de imitar es Cristo, ¿no? Difícil, pero no imposible, ¿no? No es imposible, porque el Señor dijo, Pablo mismo lo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo, porque él sabe que es posible, ¿no? De hecho, hay un versículo en la palabra que dice que imitemos a Dios como hijos buenos, imitemos al Señor, ¿no? Y lo imitemos a Él. Entonces, Dios nos llama siempre a que seamos imitadores de lo bueno, ¿no? Entonces, imitar no es que sea del todo malo, porque hay una canción cristiana, ¿se acuerdan? No sé si alguien la escuchó alguna vez que decía que hay que ser originales, ¿verdad? Hay que ser original y que no hay que imitar una cantidad de cosas. Imitar no es del todo malo, siempre y cuando lo que imitemos sea bueno, que así nos llama la Biblia a que imitemos lo bueno. Entonces, imitar a Cristo es difícil, no es imposible. Ahora,
¿por qué habiendo imitadores de tantas cosas, por qué no hay muchos imitadores de Cristo? Bueno, por las razones que ustedes ya conocen, ¿no? Imitar al Señor implica una cantidad de cosas, ¿no? Implica negarse a uno mismo, tomar la cruz, seguirlo, implica amar a los demás, implica perdonar a los que te ofenden, implica permitir que la gente se acerque a ti y que tú seas accesible para que tú puedas darle a la gente palabras de aliento. Entonces, una persona que no le gusta que la gente se le acerque no puede ser imitador de Cristo, jamás, ¿no? Imitar a Cristo implica que lo material, aunque lo valoremos relativamente y nos esforcemos por obtener cosas materiales que necesitamos, pero que no sea realmente nuestro tesoro final, ¿no? O sea, que no concentremos ahí lo más valioso en nuestra vida, ¿no? Imitar a Cristo implica hablar con la verdad, por más dolorosa que sea. Bueno, tantas cosas que implica imitar a Cristo, por eso es que no hay muchos imitadores de Cristo, ¿no? Hay muchos imitadores de tanta cosa, pero de Cristo pocos, ¿no? Entonces, por eso la gente, y la mayoría de la gente se escuda en eso de que cómo imitar a Cristo si es Dios, y por eso fue que Pablo dijo, bueno, entonces imíteme a mí, pues. Pero bueno, en la palabra hay algunas Pastor, huellas, ¿sí? pastor, Sí. antes de que continúe, se me viene a la mente, como usted mismo dice, es un proceso, todo el discipulado, todo el caminar con el Señor. Entonces, cuando hablas de imitar, y realmente sí, que como están esos programas, se tienen que preparar ellos y conocer de ese personaje que van a imitar. Entonces, por ejemplo, si vamos a imitar al Señor, eh, yo diría, o sea, yo personalmente diría, ¿en qué área estoy? Ya he avanzado en el área del perdón, bueno, ya he perdonado, ya. En qué momento de este desierto, ya qué área ya estoy avanzando? ¿Voy en la mitad? Entonces, yo diría que también es esa parte, ¿no? Cuando tú dices, es complicado, claro, porque estamos avanzando y no sabemos en qué área todavía nos hemos estancado, ¿sí me entendés? Para poder imitar todo eso que es el Señor y como hay que esforzarse. Es que ahorita que Milena habla de que, por ejemplo, a veces uno, no sé si ustedes han hablado con un imitador o han visto alguna entrevista de alguien que sea imitador y le digan, ¿y usted cómo imitó a ese personaje? Y entonces y la persona comienza a contar y dice, no, es que, mira, yo primero dije, voy a ver el look, ¿no? El look, obviamente la forma, cómo se peina, cómo se viste la persona, después la forma de hablar, cómo habla, el tono, los gestos, o sea, para ir logrando una imitación cada vez, cómo camina, ¿me entiende? Entonces ahí es donde uno se pone a ver, por ejemplo, de cómo Pedro logró en su momento ser un buen imitador, ¿no? Fue cuando le decían, hey, pero es que tú eres de él. ¿Cómo? Hombre, si tú hablas como él. Wow. Entonces Pedro, obviamente Pedro por la presión, es que a veces criticamos mucho a Pedro, decir qué bárbaro Pedro negar al Señor, pero hay que entender el entorno que él tenía en ese momento, ¿no? Pero Pedro en su momento reflexiona en decir, wow, entonces estoy haciendo bien mi papel, estoy imitando por lo menos en su manera de hablar. Dice, ay, pero es que te vistes como él. Wow, lo estoy imitando bien. Pero es que yo te vi con él, o sea, caminas como él, ¿no? Entonces, esas son las cosas que uno como imitador del Señor obviamente le tienen que ir saliendo, que el cristianismo se vaya viendo por encima. Pero bueno, les decía que hay algunas huellas que están en la palabra de lo que el Señor hizo, es para lo cual nosotros nos estamos preparando en un discipulado para seguir esas huellas, ¿no? Porque de eso se trata. No se trata de, aquí no se trata, y es algo que tenemos que tener presente, acuérdense, ¿no? Discipulado es para crecer yo espiritualmente, pero que yo pueda exteriorizarlo por medio de un evangelismo, es decir, que yo pueda ir a discipular a otros, ¿no? Entonces, no nos conformemos con que nosotros crezcamos, sino que es importante también que nosotros como iglesia, como congregación, pongamos ese crecimiento también al servicio de los demás y podamos hacer crecer a los demás también, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, por ejemplo, una de las características que tenía el Señor es que él no era ajeno al dolor de la gente, ¿no? Por ejemplo, en Mateo 15:30 dice, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y él los sanó. Entonces, era una persona que siempre estaba pendiente a ver de cómo podía ayudar, ¿no? O sea, ayudar a los demás. Eh, Quizás nosotros no podamos alimentar a 5,000, ni mucho menos, ¿no? Pero posiblemente sí a una o dos personas que están a nuestro alcance, que sabemos que tienen necesidad,
tal vez en ellas podríamos marcar diferencia, ¿no? Entonces, ya habríamos dejado huella por lo menos en esas personas, ¿no? Poquitas o las que uno pueda ayudar, pero que siempre haya en nosotros el sentir que hubo en el Señor de querer ayudar a los demás. Eso es lo que no podemos perder o es lo que nosotros tenemos que desarrollar como tal. De nada nos sirve crecer en conocimiento y conocer a fondo a la persona del Señor y saber cómo era Él y cómo actuaría Él. De nada nos sirve si nosotros no llegamos a actuar y a sentir como Él realmente lo hizo. Entonces, lo primero, ayudar, ¿no? O sea, la persona, nuestro Señor era una persona que ayudaba, entonces eso es algo que nosotros tenemos que imitar, ¿no? Después está lo de Juan 8:2 que decía, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y entonces él sentado les enseñaba. Entonces, era una persona que le gustaba enseñar, ¿no? Compartir conocimiento. Yo me acuerdo, yo no sé, es que yo tengo, si hay algo que me queda grabado es, por ejemplo, bueno, ya se lo he contado varias veces, que ya la película de Jesús de Nazaret me la he visto ya no sé cuántas veces, ¿no? Pero hay escenas que a uno le quedan ahí marcadas, ¿no? Y una de ellas es cuando él fue a cenar con Mateo, ¿se acuerdan? Que lo invitó allá y él le dijo, bueno, ¿se acuerdan de la historia que después de la pesca milagrosa, por lo menos así lo menciona en la película y que gráficamente se le queda a uno, que después de la pesca milagrosa, entonces como Mateo se dio cuenta de que había buena pesca, entonces dijo, no, pues fue a fastidiar a ellos que habían pescado, entonces así tenía que pagar impuestos, ¿no? Entonces comenzaron a decirle que se fuera, y el Señor le dijo en la película, yo no, que dice, parece que no eres bienvenido aquí, ¿no? Y él dijo, sí, no soy bienvenido aquí, a lo mejor nos vemos en otro lugar donde yo sí sea bienvenido. Y el mismo señor le dijo, ¿y qué tal en tu casa, no? Entonces, bueno, voy a ir esta noche a cenar ahí. Entonces todo el mundo decía, ¿pero por qué va a ir ahí? ¿Se acuerdan? Los que se han visto la película y no está lejos de lo que está escrito en la Biblia, que cuando el Señor llegó ahí a la casa de Mateo y eran fiestas obviamente mundanas, pero siendo él lo que era y la fama que tenía, llegó el maestro, cuéntanos una historia. Y entonces era algo que al Señor le gustaba, sentarse a enseñar, ¿no? Y ahí fue. ¿Alguien se acuerda qué historia contó el Señor ahí? Del hijo pródigo. Esa, Marquito, usted ha visto la película, ¿no? Bueno, no, sí, ¿se acuerda que él comenzó a contar la historia del hijo pródigo? Y entonces, y la gente calladita escuchando, porque es una historia muy, muy bonita, realmente es una parábola muy bonita, que sirvió obviamente para que Pedro y Mateo pues se vieran, se reconciliaran y entendieran lo que tiene el verdadero significado de lo que es la historia que él contó ahí, ¿no? Entonces, al Señor le gustaba enseñar, o sea, y hay algo que caracteriza ahí al Señor también cuando él enseñaba, ¿no? Si ustedes han puesto cuidado, algo bien curioso, yo no he visto, ni, bueno, no he visto, ni tampoco he leído, ni he escuchado alguna parte de la Biblia cuando el Señor le estuviera enseñando a la gente, que él estuviera gritando y regañándolos. ¿Alguien ha leído algún pasaje en la Biblia donde el Señor, cuando le estaba enseñando a la gente, gritaba y los trataba mal? O sea, el Señor trataba mal a los fariseos, a eso sí les decía ya, porque acuerden que ellos tenían una responsabilidad espiritual de guiar al pueblo y de poner el ejemplo y no lo estaban haciendo. Entonces, cuando el Señor se agarraba con los fariseos, ahí sí les decía víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados, bueno, de todo, ¿cierto? Pero cuando el Señor hablaba con la gente, obviamente el Señor, conociendo el estado espiritual en el que estaba la gente, el dolor que tenían, y más bien él sentía tristeza, decía que los veía como ovejas que andan sin pastor, ¿no? Pero yo curiosamente, no sé si a usted le han causado curiosidad eso o no, el Señor nunca le hablaba mal a la gente, ni le gritaba. Yo no sé por qué ahorita los predicadores creen que hay que estar gritando y gritando y gritando. Y bueno, yo por lo menos al Señor no vi que gritara en ningún momento. Ah, pastor, y cuando sacó la faja en el templo, no estaba predicando, estaba haciendo otra cosa, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, ese espíritu de servicio del Señor, de ayudar a los demás, ese no ser ajeno al dolor de la gente, el compartir el conocimiento, obviamente el Señor vino a eso, ¿no? A mostrarnos al Padre por medio de su evangelio y por medio de sus enseñanzas, pero él no desaprovechaba realmente las oportunidades que tenía de enseñar. Obviamente para nada era egoísta,
en lo que la gente necesitaba y tenía esa necesidad espiritual de escuchar, ¿no? O sea, y en esa medida estamos nosotros llamados a lo mismo, ¿no? O sea, compartan lo que saben, o sea, no seamos egoístas en que si yo sé algo, no lo pueda compartir, eso tanto en lo natural como en lo espiritual, ¿no? Si a veces a veces uno sabe ciertas cosas, ve, hay empresas, y los que han trabajado aquí saben que hay empresas donde hay gente que no le gusta enseñar. Dice, no, si yo me voy de esta empresa, yo me llevo lo que sé y que se frieguen ahí los que quedan. No, no le gusta enseñar a los demás, no le gusta dejar legado, ¿no? Le gusta, tal vez por lo que sabe o lo que conoce, como que garantizarse su permanencia ahí, ¿me entiendes? Eso no está bien, o sea, uno como buen discípulo del Señor tiene que estar anuente a compartir conocimiento, que es parte de la humildad, ¿no? La humildad es esa capacidad que tiene uno de estar anuente a aprender, si es que uno no sabe, o esa anuencia a enseñar, si es que uno obviamente, pues está Mm, a otro nivel, ¿no? O sea, Pastor, básicamente. Sí, señor. perdone es que si no se me olvida la idea. Hace poco escuché que muchas personas, cuando debaten con alguien, lo que quieren es casi que ganar el debate con respecto a algo de la Biblia. Y la persona lo que debería estar interesada no es en ganarle a la persona, sino ganarse el alma a esa persona para Dios. Que la persona vaya a Ujú. dar al cielo igual que uno. Y mucha gente se confronta en ganarle eso y lo otro es lo que es primordial. Ahora que Marquito menciona eso, porque acuérdate que todo está en la Biblia, ¿no? O sea, absolutamente. A veces uno no, porque nosotros sabemos, pero hay gente que a veces no cree eso de, por ejemplo, lo que decía Marquitos, de que a veces uno se mete en unas discusiones simplemente para uno imponer lo que uno quiere, y realmente ese no es el objetivo, ¿no? Por eso cuando Pablo, ahora que levanta la mano Fernando, o sea, yo pensé en esa historia, miren lo que es las cosas, yo pensé en esa historia y entonces Fernando levantó la mano, entonces, como diría, es una señal divina de ratificar lo que voy a decir. Cuando Pablo fue a Atenas, un saludo para Fernando y yo, cuando Pablo fue a Atenas, acuérdense que el objetivo de Atenas era ir a llevar al Evangelio, ir a mostrarles un Dios que ellos no conocían, ¿cierto? Pero se le comenzó a rejuntar una cantidad de gente, filósofos y todo ese asunto, a debatir sobre él, con él sobre doctrina. Y él decía, no, hombre, yo no vine aquí a discutir, o sea, a ver quién, a ver ese pulso, a ver quién se lo tira. No, yo vine aquí a mostrarles a un Dios no conocido, ¿no? Entonces, era lo mismo que Pablo le decía a Timoteo, no te metas en discusiones vanas que nada aprovechan y cosas. Hay que saber escoger las batallas, ¿no? Y no entrar a veces en discusiones porque a veces uno se puede ver tentado, llamémoslo así, como a presumir de que uno es el que sabe y uno es el que va a imponer la verdad que uno cree que uno tiene, ¿no? Entonces, eso de las discusiones hay que tener mucho cuidado. Sí, las discusiones son buenas, obviamente, porque si es que hay algo de aprendizaje en ellas, como las críticas, y las críticas son constructivas, qué bueno que sí, pero no siempre las críticas son constructivas y no siempre las discusiones son de edificación, ¿no? Entonces hay que ser muy selectivo en eso, muy sabio. ¿Tú ibas a decir algo, Fernando, o bajaste la mano? Sí, pastor, bueno, eh, lo que estaba más bien, está dando ese check porque sí, muy bien ese aporte, ¿verdad? De Marquitos, conforme a lo que usted nos está explicando, pastor, y a veces uno ve, ¿verdad? A los predicadores, como dice usted, y nosotros nos ha tocado, digamos, en esta zona aquí en Atenas, que hemos ido a visitar iglesias y que hemos ido a conocer, digamos, aquí el sector. Y nos ha pasado eso, hemos ido a iglesias donde de una vez el predicador dice, es que hay gente que tienen esa falsa doctrina de que la salvación se pierde y ustedes tienen que saber, hermanos, que eso no es así. Y va uno a otra iglesia y, es que tienen que saber que hay gente que dice que es salvo, siempre salvos. Y entonces pasan con este tema y como decía Marquitos ahorita, lo más importante en el Señor es poder llevar las almas a Cristo, ¿verdad? Y no estar discutiendo quién tiene la razón, porque como lo hemos hablado varias veces, nunca se han puesto de acuerdo en tantos años, ¿verdad? Estas dos vertientes o varias vertientes que hay, que lo vimos con Pablita también, y lo más importante en el Señor es poder evangelizar, poder discipular
conforme a la Biblia, ¿verdad? Y no tanto en que si tiene razón o no tiene razón, o lo que usted nos explicaba en Apocalipsis también, de que unos dicen del arrebatamiento, otros dicen que no, y al final es un desgaste que hace uno y que más bien hasta puede ser piedra de tropiezo para los hermanos, ¿verdad? Pero ese era mi aporte. Así es. Ah, bueno, nada más para aclararle a Elsa y a Maribella o los que están fuera del país, es que Fernando y Gema, ellos viven en una, digamos, como en una ciudad aquí que se llama Atenas. Entonces, por eso estamos haciendo alusión de los atenienses, ¿no? Pero ellos no son atenienses religiosos, ¿no? Ellos están bien. Ok, bueno, En sí, el es cierto. mejor clima del mundo, dicen. Exactamente, el mejor clima del mundo. Entonces, saludo a todos los de Atenas. Bueno, entonces, básicamente es eso, ¿no? El Señor ayudaba a compartir conocimiento. Bueno, eh, si alguien le enseñó a uno a ser un buen mecánico, lo que uno sea, pues enséñele a alguien que usted conozca, que quiera aprender, que se acerque a usted. Mira, ¿por qué no me enseñas eso? Eso, estamos hablando de cosas naturales, ¿no? Pero a la larga es que se desarrolle en nosotros esa capacidad o por lo menos esa anuencia a compartir conocimiento como tal. Estamos hablando de huellas que el Señor dejó, ¿no? Bueno, ¿qué más? El Señor, pues obviamente todos conocemos la pasión que tenía él por su ministerio como tal, ¿no? O sea, y cada vez que él hablaba, él iba agregando gente que lo seguía. Por ejemplo, cuando él le dijo allá a Pedro y a todo eso que vengan en pos de mí, yo los haré pescadores de hombres, ¿no? ¿Se acuerda que ellos, y dice la palabra que de ellos que fueron pescadores toda la vida, dejándolo todo, le siguieron, ¿no? Entonces, imagínense la pasión con la que uno vea en una persona que uno se anime a dejar absolutamente todo para seguir las huellas de esa persona. Entonces, el Señor caminaba y servía con mucha pasión, predicaba con mucha pasión, sin maltratar a la gente, pero sí con mucha pasión, con mucha veracidad, con mucha autoridad como tal, ¿no? Entonces, es importante que todo lo que nosotros hagamos lo hagamos apasionadamente, ¿no? Recordemos que la pasión, y era lo que hablaba, por ejemplo, Paula hace 8 días, ¿no? ¿Se acuerdan que ella decía que practicaba el ciclismo, entonces que ella se levantaba muy temprano, dedicaba su tiempo a eso, trataba de hacerlo todos los días, o por lo menos las veces que más pudiera, metiéndole perseverancia, pero que dedicar el tiempo y la perseverancia eran importantes, pero que eso era importante acompañarlo de pasión, ¿no? O sea, que le apasionara hacer lo que hace, ¿no? Es algo que te impulsa, la pasión es algo que a uno le impulsa, o es como un motor que impulsa eso que realmente a uno verdaderamente le gusta, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces el Señor obviamente era muy apasionado, como después fue apasionado Pablo también en lo que hacía, Pablo era muy apasionado en lo que hacía, lo que pasa es que antes de tener su encuentro con el Señor, esa pasión estaba muy mal canalizada, ¿no? Él era muy apasionado persiguiendo a los cristianos, asolando iglesias, defendiendo un Dios que él creía conocer como tal, pero después tuvo su encuentro con el Señor y esa misma pasión que tenía acá la canalizó ya para llevar el Evangelio a los gentiles, ser encarcelado, bueno, hablar delante de gobernadores, lo que sea, pero fue la misma pasión, solo que ya conducida de una manera correcta, ¿no? Entonces, es una pasión que nosotros no podemos perder si es que la hemos tenido y si no la tenemos hay que desarrollarla, una pasión por hacer las cosas que nos gustan y si lo que nos gusta es seguir el ejemplo del Señor Jesucristo, pues el discipulado cristiano es algo a lo que tenemos que poner un poquito de pasión, ¿no? Que creería yo que a muchas personas le hace falta. Bueno, ¿qué más? Bueno, el Señor siempre predicaba, ¿no? O sea, donde él tenía oportunidad y los que han sido buenos imitadores de él, lo mismo. Por eso el consejo que Pablo le daba a Timoteo, no, nunca dejes de predicar. Ay de mí si no predicara, decía Pablo y le decía inclusive a Timoteo, predica en tiempo, fuera de tiempo. O sea, que es una de las huellas más lindas que el Señor nos dejó, esa capacidad que nosotros podemos recibir por parte del Espíritu Santo de poder predicar, ¿no? De ir y enseñar lo que uno ha aprendido, ¿no? O sea, eso es algo que todos la tenemos. Cualquiera de ustedes podrá decir, pastor, es que ay, yo no sé predicar, no. Si uno realmente se apasionaría por eso, créame que uno lo hace, ¿no? Porque todos tenemos la capacidad de poder hablar de lo que hemos aprendido. Todos los que estamos aquí hemos aprendido algo por lo menos y de seguro que algo lo podrá hacer. Yo hablaba con una persona en otro grupo que yo discipulo, que él es jugador de fútbol, ¿no? O ex jugador de fútbol, entonces, y está, digamos, como metido en todo lo que es. Aquí hay un equipo de fútbol que se llama Heredia, ¿no? Y ellos están haciendo un estadio, ¿cierto? Que supuestamente es un mega estadio, y que va a ser el mejor estadio del país. Bueno, yo no sé.
Pero el caso es que él nos hablaba del estadio, decía, no, es que ese estadio y porque va a tener palcos, va a tener aire acondicionado, así, bueno, una cantidad de detalles y se le sentía la pasión cuando hablaba de eso, ¿no? ¿Y por qué era apasionado? Porque le gusta y porque domina el tema, ¿no? Entonces, de esa misma manera uno puede desarrollar la pasión por las cosas del Señor en la medida en que uno esté inclinado hacia ellas, que uno, ¿cómo se llama cuando uno está inclinado hacia las cosas de Dios? Piadoso. Piadoso. O sea, esa es la piedad, ¿no? La famosa piedad que conocemos. Por ejemplo, eso es algo que ya nosotros sabemos, ¿no? Ya cuando le hablan a uno de la piedad, ya uno sabe que es esa inclinación hacia las cosas de Dios. Por eso que una persona se llama pío y al otro se le llama impío, ¿no? Entonces, predicar siempre la palabra, apasionarse, esas son cosas que nosotros no podemos perder. O sea, y para estas huellas que el Señor dejó, o sea, para esto de ser personas que ayudan, ser personas que les gusta enseñar, apasionadas, que siempre andan predicando, siempre hay buenos ejemplos que seguir. O sea, en las iglesias siempre hay personas que uno las toma como referencias y no es que uno envidie esas cosas, porque, o tal vez pueda ser una envidia sana, ¿no? Que uno anhele desarrollar ese tipo de características. Entonces, siempre hay buenos ejemplos a seguir, pero qué bueno que nosotros decidamos emprender el camino para que algún día nosotros podamos ser ese punto de referencia, ¿no? O sea, como buenos discípulos, la gente nos mira a nosotros como un buen ejemplo a seguir, ¿no? Hacia allá tenemos que apuntar en medio de un discipulado, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia de la relación en el discipulado cristiano? Estamos hablando de las relaciones, diferentes relaciones que nosotros podemos ver, ¿no? Por ejemplo, en el discipulado cristiano es clave, obviamente, que nosotros tengamos, ya vimos, una buena relación del pastor con la gente que se está discipulando, una buena relación entre ustedes como miembros de la congregación como tal, porque eso es clave para que nosotros podamos crecer, ¿no? ¿De qué nos serviría a nosotros ser 20, 25 personas, pero resulta que entre ustedes se llevan mal, no se hablan, no hay confianza, no hay nada? No haríamos nada, o sea, por más que queramos, ¿no? O sea, la relación personal es clave, ¿no? Y en este caso del que disipula, el que enseña con ustedes, digamos, tiene que haber, ya habíamos hablado pues, cuando hablamos de la importancia del pastor como guía, pero en este caso concentremos un poquito más en lo que es la relación personal como tal, ¿no? O sea, para que este discipulado funcione, y no cualquier discipulado, tiene que haber una buena relación en la persona que disipula y ustedes como tal, ¿no? O el que enseña, ¿no? En cualquier momento ustedes pues han sido ustedes los que han dado la enseñanza, entonces tiene que haber una buena relación, ¿no? O sea, que se proporcione un ambiente seguro, digámoslo, para que ustedes puedan sentirse libres de opinar y aquí entiendan que si uno se equivoca, no es que uno se va a quedar en ridículo. Nunca les dé miedo de dar una opinión. Cuando yo hago preguntas, no sé si ustedes saben que a mí me gusta en medio, inclusive los domingos, hacer preguntas, ¿no? O sea, que siempre las contesta Jorgito, es otra cosa. Pero preguntas para que ustedes participen y siempre se sientan con la libertad y la seguridad de que es su respuesta, ¿no? O sea, no hay respuestas malas, hay algunas que si están erradas, pues uno las corrige, pero en términos generales casi que todas están muy alineadas, ¿no? Pero básicamente tiene que haber una buena relación, eh, tiene que haber un respeto mutuo como tal, confianza. Por ejemplo, hace 8 días que hablamos del discipulado, les decía que es clave la relación y entre ellas el respeto, ¿no? O sea, el que se valore el esfuerzo, le valoro el esfuerzo a ustedes como ustedes valoran el esfuerzo que hacemos de parte de acá, de que podamos hacer el discipulado como tal, de que haya comunicación, confianza. Entonces, por eso yo lo que les aconsejo a ustedes y bueno, obviamente ustedes dirán, Pastor, ¿por qué nos aconseja eso a nosotros si somos los que nos conectamos, ¿no? Pero, o sea, el discipulado nunca sea para ustedes algo de conectarse por compromiso, ¿no? O sea, a veces yo bueno, alguna vez cachamos a alguien ahí, hice una prueba y a lo mejor me va a tocar seguirlas haciendo, ¿no? Una vez les dije a ustedes, antes de que terminara el discipulado, le dice, vea, voy a hacerles una pregunta y mándenme a mi WhatsApp personal la respuesta, ¿no? Y bueno, y yo sabía que me llegaban algunas y hubo gente que nunca me llegó la respuesta, ¿no? E inclusive, ¿por qué? Porque están conectados aquí, pero no están oyendo, no están poniendo cuidado a lo que uno está hablando. O inclusive a veces se cierra el discipulado y yo me quedo hasta el final y hay gente, a veces hay personas que se quedan ahí pegadas y yo digo, mira, que alguien le avise que ya se acabó el discipulado, ¿entiendes?
Porque a veces pasa eso, entonces no lo hagan así, o sea, en el momento en que no se conecten por compromiso, ¿no? O sea, ¿me entiende? O sea, es porque es una falta de respeto tanto para conmigo como para los que estamos conectados, ¿no? Entonces, es parte de la relación que tiene que haber entre las dos partes como tal, ¿no? Confianza, respeto, básicamente eso, ¿no? Que haya una verdadera conexión como tal. Acuerden que aquí estamos, somos un grupo, ¿para qué? Para que crezcamos juntos, porque imaginen que somos un mismo cuerpo, qué triste sería que en un cuerpo natural las piernas crecieran menos que los brazos, ¿no? Sería uno deforme como tal. Entonces tenemos que crecer en la misma línea como tal, ¿no? Bueno, el discipulado y la formación del carácter, bueno, es importante. El discipulado cristiano es, como les dije, es todo un proceso donde uno crece espiritualmente, pero que uno también puede desarrollar cierta mayordomía personal. Miren que ya las dos palabras ustedes las manejan, ¿no? Pero ¿qué entienden ustedes por mayordomía personal? O sea, ¿qué entenderían ustedes por eso? Yo no sé, entiendo pues, tener uno, no sé, como mi dominio propio de uno mismo, de sus pensamientos, emociones, saber, ¿cómo se llama? Poner prioridades, prioridades, Ser uno prioridades dueño de tus propias acciones en la también. vida. Correcto, bueno, vamos juntando conceptos, decía, bueno, Elsa dice que ser dueño uno de sus propias acciones, David Mm, Ser dice responsable dominio de eso. propio, control de lo que uno decida, cosas de esas, ¿no? ¿Quién más puede agregar algo ahí? Tal vez un orden, pastor, en la vida, digamos. Orden, Pastor, también el manejo de mi tiempo. exacto, ese es un punto bien clave. Sí, todo lo que han dicho es cierto y uno llega a esas definiciones con los conceptos que conocemos, que es un mayordomo, una persona que administra, ¿no? Una persona que es responsable de todo. Entonces, una mayordomía personal es, digamos, que uno sea un buen administrador de todo lo que encierra la persona como tal, ¿no? En este caso que dice Chile es algo clave, es un buen administrador de su tiempo, un buen administrador de sus prioridades, o sea, de las cosas que son verdaderamente importantes. Para eso hay que tener dominio propio, para eso, obviamente, uno es el que tiene que tomar control de su vida como tal, ¿no? Y que uno la administre de una manera responsable, ¿no? Eso obviamente le ayuda a uno el discipulado, ¿por medio de qué? Que uno vaya desarrollando carácter como tal, ¿no? Recuerda que el carácter ese, digamos, el carácter es el que le mide a uno el comportamiento como tal, ¿no? O sea, la forma de actuar. Básicamente, cuando uno le dice es que tiene un mal carácter, un buen carácter, o el carácter y el temperamento que van ligados ahí, pero básicamente es como, está ligado mucho a la manera en la que uno actúa o la manera en la que uno reacciona a diferentes situaciones, ¿no? A veces hay gente que reacciona mal a ciertas cosas, entonces dice, es que tiene mal carácter, ¿no? Pero el carácter es algo que uno puede moldear, ¿no? O sea, ¿cómo lo moldea uno? Por medio de un discipulado en la medida en que uno vaya agregando a su vida lo que es el carácter del Señor como tal, ¿no? Entonces ya el carácter de uno va menguando y el carácter de Cristo es el que va creciendo como tal. Porque un buen carácter, y eso para los que todavía lidian con el carácter, un buen carácter es un buen reflejo de que realmente la vida de uno está siendo transformada, digámoslo, por medio del conocimiento de la persona del Señor, porque uno va adquiriendo el carácter de Cristo, ¿no? O sea, eso es un buen termómetro. Por eso es que alguien que lleve muchos años en los caminos del Señor y diga, es que yo no he podido con mi carácter, yo, eso es algo que no, eso ya no lo voy a cambiar. Bueno, eso no es un buen indicio de que realmente la persona esté siendo verdaderamente transformada por el Señor, ¿no? Porque es parte de lo que hay que moldear como tal, ¿no? Entonces, ¿cómo se forma el carácter en el discipulado? Pues por todo lo que hemos hablado, obviamente, el Espíritu Santo en nuestras vidas, que nosotros podamos ir desarrollando esa mayordomía que hablábamos ahorita, administrando nuestro tiempo, metiéndole pasión a las cosas, todo eso es parte de nuestro carácter porque es parte de nuestra manera de comportarnos como tal, ¿no? O sea, ¿y qué nos sirve para eso? Bueno, obviamente la lectura, la meditación, la oración, el conocer a la persona del Señor, renovar nuestra mente, bueno, todo lo que ustedes ya conocen, la disciplina como tal es clave, ¿no? Lo que hablábamos ahora, o les ponía el ejemplo de Paula en el ciclismo, ¿no? O sea, ¿cómo quiere ella desarrollar una buena condición física? Eh, o sea, desarrollando su disciplina, el tiempo, metiéndole pasión, o sea, desarrollando su carácter, en este caso deportivo, ¿no? Para que ella pueda ver cambios, ver esa transformación en lo físico, digámoslo así,
cuando uno practica un deporte, ¿no? Ok, bueno, digamos el discipulado y la formación espiritual, pues también es algo que vamos a pasar muy rápido, realmente ya lo hemos venido hablando. El discipulado definitivamente nos ayuda no solamente a crecer en nuestra parte personal, sino a desarrollar, obviamente, y que esa formación espiritual se haga visible, obviamente, con el resto del grupo y con el resto de la iglesia como tal, ¿no? Entonces, en un grupo de discipulados, los miembros pueden compartir aquí es un espacio en el cual nosotros podríamos, y lo hemos hecho algunas veces, compartir luchas personales, o sea, o experiencias personales que a veces hemos puesto, a veces hemos abierto el micrófono para que ustedes compartan algunas experiencias que han tenido en otras iglesias antes de llegar a Efesios, o de qué manera las falsas doctrinas los han envuelto en algún momento de su caminar cristiano, y entonces por medio del compartir esas experiencias los demás también podemos fortalecernos. Entonces, ¿me entiende? Todo eso es parte obviamente del crecimiento y de la formación espiritual como tal, ¿no? Entonces, y eso lo podemos hacer aquí, eso no lo hacemos un domingo, lo hacemos en un discipulado como tal. Bueno, después está lo que es el discipulado y la predicación expositiva, ¿no? Yo no sé si ustedes han oído hablar de lo que es la predicación expositiva. O sea, ¿han oído hablar de eso? Sí, pastor. ¿Qué has oído, Elsa, de eso? Que es cuando se expone la palabra tal cual es. Por ahí anda, ¿sí? Así Yo, como pastor, está escrita. es como, bueno, creo que es así, no sé, que uno va leyendo la palabra y al mismo tiempo la va como tratando de explicar. Ajá. Sí, están bien los dos. Es más, vamos a leer, déjenme ver aquí. Yo tenía por aquí. Mira dónde está, es que esta máquina no la conozco. Es que no veo arriba. No, dejémoslo así. Tenía la definición de lo que era la predicación expositiva, la definición de internet, digámoslo así. Pero es exactamente lo que dice Elsa, no es, digamos, no es leer como tal la palabra, sino que uno meta todo lo que está dentro del contexto. Acuerda que a veces uno lee, por ejemplo, ustedes han visto que uno lee un versículo y después uno dice, bueno, vamos a meter ese versículo en el contexto y cuál es el contexto histórico y que eso se lo dijo Pablo, se lo dijo a la iglesia de Corinto. ¿Y por qué? Porque en la iglesia de Corinto pasaba aquí y allá. Todo eso todo eso es predicaciones positivas, ¿no? O sea, ¿me entiende? Ir como ir desglosando lo que uno está leyendo e inclusive viendo cómo lo aplica uno en la vida personal como tal. Entonces, ese tipo de predicación es una herramienta clave, ¿no? O sea, y es lo que nosotros hacemos en el discipulado propiamente. Nosotros agarramos un tema en particular, vemos qué dice la palabra sobre ese tema, cuál es el contexto histórico, qué es lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo sobre el tema, cosas que se tratan de hacer y eso nos lleva obviamente a un estudio un poquito más detallado y profundo, ¿no? Que muchas veces los domingos no es posible hacerlo tan a ese nivel de detalle, aunque lo que se hace el domingo es unas predicaciones positivas muy general, ¿no? Ya como de contexto como tal, ¿no? Entonces, en los discipulados es importante ese tipo de profundizaciones, ¿no? Porque eso tiene su ventaja, eso fomenta obviamente que uno aprenda un poco más de la palabra, un poco más de lo que es el carácter del Señor, un poco más del contexto en el que fue dicho las cosas, que a la larga es lo que encierra lo que nosotros conocemos como una buena, digamos, como escudriñar lo que es la palabra, ¿no? ¿Quién lo dijo? ¿Para quién lo dijo? A dónde lo dijo? ¿Cuál fue el contexto histórico? ¿Qué quiere decir esa palabra? Buscarla en el diccionario. Esta palabra está relacionada con la otra. Muchas veces leemos algo y a lo mejor no nos hace sentido, pero cuando uno ya la mete en el contexto histórico y busca sinónimos, ya uno le hace sentido como tal. Entonces, básicamente la predicación expositiva en qué nos ayuda en el discipulado, en varias cosas. Bueno, ofrece una enseñanza profunda y detallada de la escritura, busca obviamente que por medio de ese entendimiento nosotros podamos realmente ser verdaderamente transformados como tal y que tengamos una base sólida para ese proceso de cambio. Entender mejor algunos aspectos, como le decíamos ahorita, porque a veces uno lee algunos versículos, algunos pasajes y uno no entiende de qué manera los puede aplicar en la vida de uno, pero cuando uno ya los escudriña a un nivel de detalle tal profundamente y lo mete en un contexto, ya uno como que le ayuda un poquito más a entender mejor y de qué manera lo podemos aplicar, ¿no? Ok, es por ese lado obviamente lo que es la predicación expositiva como tal. Después dice ese otro tema, dice cómo ayudar a otros en el discipulado, ¿no? Eso es importante porque recuerde que somos un grupo cercano, un grupo
que estamos aquí, pero no todos los que estamos aquí estamos, digamos, estamos, ¿cómo le dijéramos? O sea, los que estemos aquí vemos como más de 20 personas, pero algunos manejarán, algunos, no voy a decir que ninguno tiene problemas, porque cada uno tiene sus cositas, ¿no? Sus preocupaciones, sus angustias, las cosas que nos ocupan. Algunos tendrán problemas peores que otros, etcétera, pero a la larga, lo que nos ayuda a esta parte aquí es de qué manera nos podemos ayudar unos a otros sin que necesariamente estemos enterados a detalle de lo que nos pasa, ¿no? Aunque siéntase en la confianza, por lo menos en el caso mío, en el caso de Milena y todo eso, de que puedan acudir a nosotros en cualquier inquietud que tengan, ¿no? Y ahorita nos lo vamos a desarrollar. ¿Te iba a decir algo, Fernando? Sí, ahorita que estaba diciendo usted lo de eh, discipulado de la predicación expositiva, que también, bueno, hay muchas herramientas que se utilizan en varias iglesias, ¿verdad? Yo sé que tal vez en Cartago a veces se dificulta un poco por el equipamiento, porque es un salón, bueno, el tipo de arrendamiento y todo eso, pero sí hay iglesias donde se utilizan pantallas o también, como usted lo ha utilizado, o Paulita lo ha utilizado, ¿verdad? Que diapositivas o videos, todo esto es parte de la exposición, ¿verdad? O exponer un poco como más, como para más fácil entendimiento. Sí, sí, hay iglesias donde la prédica se hace directamente en PowerPoint y todo ese asunto y con grafiquitos y todo. Pero sí, sí. Para allá vamos, Fernando, no te preocupes. Bueno, entonces, ¿cómo ayudar a otros en el discipulado? Bueno, estamos hablando de eso de que, recuerden, es parte bueno, es parte de las huellas que Dios del Señor, recuerda esa capacidad de ayudar siempre a la gente, pero nosotros como tal, ¿no? O sea, aquí ya vemos personas que no es que, digamos, cuando hablamos de orar por los unos por los otros, no es que nos vamos a centrar solamente en el discipulado, pero por lo menos oremos, ¿no? O sea, por lo menos los que hemos tomado esta decisión de dar un pasito un poquito más o de caminar la milla extra, ¿no? Entonces, alguna manera en la que podemos ayudarnos entre nosotros y no solamente entre nosotros, sino extenderlo a la iglesia es la oración, ¿no? O sea, ustedes saben que a veces ponemos ahí en el chat de la iglesia el tema de la oración. Ahora que hablo yo del chat de la iglesia, a mí me pasó algo esta semana, algo curioso. Yo a veces reviso el chat de la iglesia porque a veces hay gente ahí que no la volví a ver, ¿no? Yo no volví a saber, no volvieron a la iglesia, ¿no? Entonces yo digo, ¿para qué estar en un chat si uno no es parte del grupo, ¿no? O sea, es como el discipulado mismo, ¿no? O sea, yo la gente que ya dejó de conectarse o que por lo menos me dijeron que no se iban a volver a conectar, pues yo los saco del grupo, ¿no? Pero a mí me pasó algo con alguien que yo vi revisando el chat de la iglesia, el general, yo vi una persona que no volvió, ¿no? De hecho, yo le pregunto a un familiar de esa persona y me dice, no, pastor, pues yo ya le he dicho que ¿por qué no viene? Y bueno, entonces yo la saqué del grupo, ¿cierto que sí? Y inmediatamente me replicó un mensaje, ¿no? Que por qué la había sacado del chat, que si era que ella ya no formaba parte de la congregación. Así me lo dijo, ¿no? Entonces le digo yo, bueno, obviamente haciendo uso de todo mi dominio propio y todo eso, digo, mira, bueno, lo que pasa es que estar en un chat no te hace parte de una congregación, ¿no? Un chat es un canal de comunicación y si no hay comunicación, pues no tiene sentido estar en un chat, ¿no? Porque no te volví a ver, no volviste a la iglesia. Es más, si no la saco del chat, no me escribe. ¿Me entienden? Entonces, hay gente que cree que ese tipo de cosas te hace parte de una congregación. O sea, eso no es congregarse. Un chat es para comunicarse. De hecho, yo no necesito estar en un chat para ver si soy o no soy parte de una congregación como tal, ¿no? Pero lo que les quiero decir es que los chats no sirven para eso, ¿no? A veces, y digo chat haciendo alusión al grupo, de que si necesitamos orar uno por otro, o sea, sientas en la libertad, por lo menos en el grupo del chat del discípulo, decir, hermanos, pido oración, apóyenme en oración por esto. Entonces, oremos unos por otros, apoyémonos en esa parte por lo menos, porque usted, bueno, no les voy a decir todo lo que encierra la oración como tal, pero es una manera en que nosotros podemos apoyarnos como miembros del mismo discipulado, ¿no? ¿De qué otra manera podemos ayudar a los otros? Bueno, compartir lo que hablamos ahorita, nuestras propias experiencias, nuestros aprendizajes, de qué manera podemos compartir y de qué manera podemos advertir también a otros de que no caigan en ciertos vicios que uno a veces conoce de otros lados. Entonces, que nos sirva también este tipo de grupos para que nosotros podamos compartir experiencias como tal, ¿no?
enseñar a través de la palabra de Dios, obviamente, ¿no? A pesar de que estemos en un mismo discipulado, siempre hay gente que tiene o que conoce algunas cosas que el otro no conoce, y entre todos podemos ser un complemento como tal, ¿no? Entonces es importante que nosotros estemos prestos a enseñar lo que sabemos, ¿no? Y como hablamos ahora, que el Señor siempre tenía ese llamado o esa tendencia a estar enseñando como tal, discipular a grupos pequeños también, bueno, algunos ya inclusive tienen grupos, o sea, han armado grupos. No, en eso la línea de la iglesia no es, y no es que estemos incentivando a eso de que, bueno, que ustedes ya son 12, entonces tienen que ir a armar, cada uno vaya a llevarme otros 12 y llevarme otros, no, 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 sino que precisamente para eso nos preparamos, ¿no? Para discipular, y en la medida en que podamos discipular a otro grupo pequeño, pues qué bueno, ¿no? Y sientan el apoyo como tal, ¿no? O sea, yo les he contado, yo tengo un grupo de discipulado pequeñito, que son como 10 personas, pero es una familia, ¿no? Entonces, ahorita nos estamos reuniendo cada 15 días porque ya antes yo trabajaba por allá en Zapote y eso era allí en Los Yos, entonces eran 5 minutos ahí, entonces iba cada 8 días, pero ahorita como estoy acá en la casa, digo, no, cada 15, ¿no? Entonces, después tal vez retornemos otra vez a los 8 días, ¿no? Pero bueno, estás discipulando grupos pequeños, o sea, eso funciona bien también. Si ustedes tienen grupos de amigos, familiares, los materiales que hemos visto en el discipulado les pueden ayudar a ustedes. Bueno, en el caso también, por ejemplo, ya que me acordé ahorita, por ejemplo, en el caso de Marianne, de Keishel, ellas tienen su grupito también allá en Coronado de algunas mujeres que se reúnen y definitivamente cosas que podamos ver en el discipulado también sirven, ¿no? Y también en el caso de Mariana y Keishel, en la libertad de decir, bueno, a las que quieran ir a apoyar allá, ellas se reúnen. ¿Ustedes se reúnen cada cuánto, Mariana? Estamos ahorita como ahorita una vez al mes nos estamos reuniendo. Eso, está bien. Entonces, las que quieran de pronto ir a apoyar alguna vez, pónganse de acuerdo con Mariana y nada más ir a apoyarlas a ellas. Entonces, discipular grupos pequeños, crear ambientes seguros de aprendizaje, o sea, que ustedes obviamente se sientan, o por lo menos hacer sentir a los demás también, de que este es un ambiente seguro para aprender, para preguntar, sin siempre ese temor de que se van a burlar porque mi pregunta es incoherente. No, no, no. Nunca sientan eso. Realmente aquí estamos para aprender todos y entre todos nos vamos creciendo, ¿no? Ok, ese sí es un punto importante. Todos son importantes, pero la importancia de perseverar, ¿no? Y en todo, en el discipulado, en la iglesia como tal. Si ir a la iglesia, congregarse no es fácil para muchos, pues discipularse más todavía. O sea, no es un camino fácil. Y muchos han quedado en el camino, ¿no? O sea, en este discipulado hay muchos que han quedado ahí precisamente porque dejaron de perseverar o porque la perseverancia no es tan fuerte o porque, no sé, es que yo no sé cómo decirle, o sea, nosotros nos reunimos cada 8 días, es una horita, 2 horitas larguita, una hora y media, eh, y a veces yo sé que hay razones que de peso por los cuales uno no se puede conectar, pero sí sé que hay muchos casos que es falta de perseverancia, falta de esfuerzo, eso sí lo sé. Pero qué importante es eso, recuerden, la perseverancia es clave en todo, ¿no? O sea, no en vano la palabra que nos enseña al que persevere o al que se mantenga hasta el final, ¿no? O sea, la perseverancia es clave en la vida cristiana y en el discipulado más todavía porque requiere un poco más de esfuerzo como tal, ¿no? Porque recuerde que discipularse es, eh, congregarse es una cosa, pero discipularse es un esfuerzo adicional, ¿no? O sea, es ir más allá de lo que muchos se quedan ahí nada más en congregarse, hasta ahí, pero ya el discipularse es caminar la milla extra como tal, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la perseverancia? Bueno, nada más se lo recuerdo, aunque ya ustedes lo tienen claro. En primer lugar, porque el discipulado, como lo hablamos ahorita, es un proceso continuo, obviamente, y para que se vean los frutos necesita de eso, de continuidad, y es algo que tiene que mantenerse de una manera muy regular, como tal. Entonces, por eso es que es importante. Segundo, obviamente, porque la perseverancia es la manera de hacer visible que realmente es algo que nos interesa, es algo que nos apasiona, es algo por lo que sentimos amor, ¿no? O sea, y les vuelvo a poner el ejemplo de Paula ahorita de por qué ella, o por lo menos la gente que practica algún deporte o algo, ¿por qué lo hacen seguido? Porque les gusta, porque esa perseverancia con la que lo hacen hace visible qué es lo que les apasiona, qué es lo que realmente pues, sienten amor por lo que hacen, ¿no? O sea, y en este caso, perseverar en el discipulado es
hacer visible ese amor o esa pasión por la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque a Él es el que queremos conocer, a Él es el que queremos seguir como tal, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos en el discipulado y cómo perseverar? Bueno, obviamente hay decirles cuál es la clave para que la gente persevere. Usted podrían decir, pastor, y entonces, ¿por qué no le aplica esa fórmula a la gente que no persevera para que perseveren? No, esto nunca dejará de ser una decisión personal, recuerden, siempre es así, pero es importante saber que es un desafío. El ser perseverante realmente implica esfuerzo y eso ya lo convierte en un desafío para la vida de cada uno de nosotros, pero nos ayudaría mucho, por ejemplo, eh, tener presente básicamente lo que el Señor ha prometido para aquellos que perseveran, ¿no? Y para aquellos que se mantienen fieles. Y bastaría solamente con que yo les diga a ustedes, el Señor dijo, en la medida que tú permanezcas en mí, yo permanezco en ti. Ahora ustedes dirán, pastor, entonces usted está queriendo decir que el que no se disipule es porque no permanece en Cristo y está queriendo decir eso. No, no necesariamente, pero hay más posibilidades de que nosotros que nos disipulamos permanezcamos en Él a aquellos que no se disipulan, ¿no? Hay más posibilidades. ¿Por qué? Porque conocemos más. Y acuerden que entre más uno conozca, más va afianzando la fe, ¿no? Porque la fe es eso, conocer, ¿no? Entonces, recordar constantemente lo que el Señor ha prometido para los que se mantengan fieles, ¿no? Y enfocarnos siempre en el objetivo final o el objetivo que perseguimos, que es que nosotros podamos ser fieles imitadores de Cristo para que nosotros logremos también que otra gente sean seguidores de Él, ¿no? Obviamente buscar aliento y apoyo en la comunidad de creyentes, bueno, o sea, lo que hablamos ahorita, de que oremos unos por otros, que nos fortalezcamos, que mantengamos en comunicación, como tal, ¿no? Que renovemos nuestra mente es clave para que nosotros podamos perseverar. La gente que por lo general deja de perseverar es porque realmente no entran al proceso de renovar sus pensamientos, la manera en que piensan, ¿no? Y bueno, permanecer firme en la fe y confiar en el Señor, pues es clave, ¿no? Ahora, esto de cómo persistir en el discipulado a pesar de las dificultades es también muy importante. Voy a ir rápido nada más porque ya se nos fue el tiempo. Como les decía, el discipulado no es fácil y mucho más difícil es cuando hay ciertas dificultades, hay ciertas cosas adversas que uno puede estar pasando, ¿no? Entonces, pero algún consejo que les doy es, si hay momentos adversos, uno no debería ser una justificación para dejar de discipularse, ¿no? Más bien debería ser una razón para afianzarse en el discipulado, ¿no? O sea, es que hay personas que a veces en cualquier momento de adversidad y ¡pum! Dejan de discipularse, ¿no? No hagan eso. Realmente son tiempos de oportunidad en la cual uno debería más bien reafianzarse, ¿no? Entonces, ¿qué le serviría a uno para uno persistir en el discipulado a pesar de esos momentos adversos? Bueno, reconocer que es importante, digámoslo, el mantenerse firme, ¿no? O sea, y que esto no es de un día, 2 días, un mes, no, esto es un proceso hasta que nosotros estemos ya en la presencia del Señor, mantengamos una relación muy cercana con Él, busquemos apoyo unos con otros, métase al proceso de que el Señor le transforme y usted se va a dar cuenta, como el apóstol Pablo, que él decía, no, hombre, yo aún en medio de yo ya aprendí a tener contentamiento y no importa cómo esté, si esté libre, preso, con hambre o saciado, no importa, yo me gozo en el Señor y como me gozo, nunca dejaré de aprender de Él y siempre aprovecharé cualquier espacio para estar en su presencia, ¿no? Y recordar el propósito del discipulado como tal y bueno, en los momentos difíciles o en momentos de adversidad, es bueno saber que la misma Biblia nos da las herramientas, ¿no? Por ejemplo, el libro de Lamentaciones, yo no sé si ustedes lo han leído, léanselo, el libro de Lamentaciones es cortito. El libro de Lamentaciones es un libro que te muestra una manera muy efectiva de cómo aún en momentos caóticos, difíciles, uno puede aprovechar todo eso para fortalecerse aún más y en medio de esa tristeza y la angustia que uno puede estar sufriendo, saber que en el Señor siempre podemos confiar y que siempre hay esperanza, ¿no? El libro de Lamentaciones. Bueno, el Salmo 23 obviamente es un salmo que nos recuerda siempre que el Señor es nuestro pastor y que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos y todo ese tipo de lecturas le sirven a uno para afianzarse, ¿no? Y obviamente nunca dejar de ser personas de oración y que entendamos la importancia que tenemos nosotros dentro de nuestra comunidad, nuestra iglesia. En la medida en que nosotros nos discipulemos, pues la iglesia va a crecer, ¿no? Por más que los demás no se disipulen, pero en la medida en que nosotros crezcamos espiritualmente, nosotros tenemos la capacidad, por lo menos, de ser esos puntos de referencia como tal. Y bueno, al final, pues esto de la transformación personal y la nueva vida en Cristo, pues es la clave del discipulado, ¿no? Nosotros nos estamos discipulando precisamente porque queremos ser
mejores personas, obviamente queremos transformarnos, queremos crecer en el conocimiento del Señor, todo eso, ¿no? Y hay alguna serie de recomendaciones que pues ya ustedes las saben como tal, ¿no? Ya, y lo hemos venido discutiendo a lo largo del discipulado como tal. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes hace 8 días y hoy de algunas pinceladas, ¿no? Porque el discipulado cristiano es mucho más que esto que vimos, pero lo importante es la conclusión final, ¿no? El discipulado es importantísimo para el crecimiento nuestro y para el crecimiento de la iglesia y de la familia, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en el discipulado? Nos centramos propiamente en la persona de Jesucristo, sus enseñanzas, la forma en que él caminó, la forma en que se comportó. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser buenos imitadores de él de tal manera que no solamente podamos crecer nosotros, sino que podamos llevar a otras personas a ser imitadores de Cristo también, ¿no? Que ese es el epicentro del discipulado como tal. ¿Qué requiere? Perseverancia, tiempo, pasión, disciplina, que seamos buenos mayordomos de nuestra vida personal como tal. Pero si no hay nada de eso, obviamente, por eso se explica muchas veces el por qué hay gente que no le da la importancia, digámoslo, al discipulado como tal. ¿Por qué? Porque no hay pasión, no hay amor, no hay ese deseo sincero de crecer como tal. Entonces, cualquier otra cosa se va a interponer entre ese deseo. O sea, cualquier otra cosa te va a apasionar más que eso y obviamente por eso sabemos que pasa lo que pasa. ¿Algún comentario? ¿Alguien? Aquí en el chat, ¿qué No, dice? Ah, bueno, el es, proverbio, ¿no? Sí. es que nomás le quería decir de que cuando en sus prédicas del domingo, yo también contesto sus preguntas, no ¿Ah, solo sí? Jorge. Sí. No te he Y también escuchado, le digo, Elsa. oh, ¿qué No, manda? que no te he escuchado los domingos que me contestas las preguntas. Sí. Qué bueno. Hola, ¿ibas a decir algo? Sí, bueno, ahora que mencionaba lo de ser mayordomos de nuestro tiempo, a veces, o sí, bueno, casi siempre, uno puede hacer una cosa sin dejar de hacer otra. Si me vuelvo a usar yo de ejemplo, ¿verdad? Con el tema de, bueno, yo hago ciclismo y corro también, aunque usted no lo crea y no se canse, pastor, yo corro con usted, porque entonces estoy practicando ese deporte y lo estoy escuchando. E Mm, incluso muchas veces, pero yo no he bajado de peso. sí, sí, me he dado cuenta que no le está haciendo efecto. Pero, entonces también eso es otra forma de controlar eso, ¿verdad? Porque sí, digamos, uno amanece y cuando se da cuenta, híjole, ya me tengo que acostar a dormir, pero hay espacio si uno quiere. Y hay momentos en el que el tiempo uno no lo puede controlar. Por ejemplo, los que tenemos que viajar de Alajuela a San José son 2 horas de presa, ¿verdad? Que se nos va de las manos. Entonces, bueno, pues uno se conecta y está escuchando alguna enseñanza. Pero si uno ya se pone a decir, voy a hacer deporte con musiquita movida, pues ya está metiendo una excusa. Pero ese era el comentario. Ok, muchas gracias, Pau. ¿Alguien más para irnos? Se nos Eh, fue el tiempo. Yo, pastor, Ah, bueno, ¿quién iba a hablar? ¿Alguien iba a hablar? yo, Ah, bueno, Marquitos. es que mi esposa está muy cerca. Y ahí, Ajá. pastor, es que nada más rápidamente porque yo he querido leer la Biblia y nunca lo he hecho. Digo, yo, Mari, tengo 59 años y no lo he hecho nunca. ¿Nunca has leído la Y Biblia o no la has leído toda? no la he leído toda. Ah, bueno. Entonces, no sé, es algo que me ha inquietado hace días. Y rápidamente me encontré en una Biblia aquí, cómo le ayuda a uno a cómo leer toda la Biblia, dice, ¿verdad? Ujú. Y veo que es un gran vago. Ve, Dice que si uno, hay Biblias, por ejemplo, esta Biblia que está aquí, que es una Biblia devocional de estudios colombiana. eh, ah, Vieras que esta Biblia también sí le muestra a uno, hay varias formas, cómo leer la Biblia. Y no sé si ven ahí, pero es como una guía. Bueno, después les tomo una foto y se las mando. Eh, pero yo sí, también. es valioso lo que dice Marquitos, aunque digamos, no lean la Biblia como por eso decir, pasa es que nunca la he leído toda, entonces me la voy a leer, porque realmente No, no.
No, no es eso, no es eso, pastor. Es que también como yo he oído hablar del predicador de L. Moody, bueno, Ujú. ahí, que fue en Inglaterra. Él se apasionó mucho desde que llegó a la iglesia y superó a mucha gente que estaba vieja ahí. Creo que es él, no sé si estoy seguro. La cuestión es que él llegó a tener mucha fe y decía que para que usted llegue a tener mucha fe, tiene que tener un conocimiento de la Biblia. Entre más conozca, más fe va a tener. No, no sé por qué, no, yo obviamente eh, No, con no, el y está tiempo. bien, Marquitos, pero no la lea, lo que te quiero decir es que no la lea así como decir, me la tengo que leer toda run. No, No, agárrate, no, agárrate un libro, léelo, entiéndelo, ¿no? Escudriñalo. Y después vas con otro, no necesariamente tiene que ser en el orden que está la Biblia, ¿no? Porque, de hecho, te voy a mandar este que tengo aquí o lo pongo ahí para que le interese, ¿no? Son ayudas que realmente ya están ok, hechas, ¿no? Entonces, está bien. a veces uno no tiene un esquema ¿qué hago? Yo quiero leer. A veces te dicen toda la Biblia en un año, toda la Biblia en 2 años, bueno, hay varias formas, ¿no? Pero bueno, está bien. Vámonos entonces porque ya está tarde. Bueno, Sí, de cerrar pastor, por el favor. foro, pastor, animándolos a ellos con lo que les sucedió a usted con la persona del chat, que como parte del discipulado y que decís que debemos apoyarnos como creyentes y todo, que sería bueno por ejemplo, tengo más química con esta chica, con esta, entonces llamarnos o un mensajito, no necesita uno preguntarle la vida ni nada. Qué bueno es que uno esté, ve, no la volví a ver y entonces una llamadita, un mensajito. Qué bueno, porque, bueno, yo lo hago, pero a veces se me olvida o a veces no quiero incomodar, como te digo, pero sí sería bueno que como personas que a veces son más afines, ¿sí me entendés? Que la que se sienta, no la volví a ver, un mensajito que es parte de esto, ¿no? De apoyarnos y eso era lo que quería decirle, animarlas. Gracias. Bueno. Bueno, vamos a orar, ¿no? Vamos a darle gracias a Dios. Regálanos, Elsa, una hora. Siempre pongo el que esté primerito ahí en la primera imagen, ¿no? Ok. Sí, pastor. Gracias, Padre amado, por este tiempo precioso y hermoso que nos diste, Señor, de aprendizaje. Gracias, Señor, porque tú de esta manera nos enseñas, Señor, tu amor a través del pastor, Señor, y del grupo, que nos apoyamos mutuamente, Señor, en nuestras respuestas, Padre Santo, o en lo que queremos entender de ti, necesitamos entender de ti, saber de que tú estás para nosotros y nosotros también tenemos que estar dispuestos con un corazón apacible, Señor, para poder entender y aprender de tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, gracias mil, Padre bendito, por tu mensaje, Señor, que nos trajiste en este día, Padre Santo, a través de los pastores, Señor. Bendice a cada uno del grupo, Señor, y que tengan una feliz noche, Padre Santo, y gracias por este tiempo que nos permitiste tener. Gracias. Amén. 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 Amén.